Soy Luis Vargas, olimpista de cuna desde Nueva Italia, salimos campeones. Fuerza Guaraní querido, saludos desde Mariscal Estigarribia, Chaco. Hoy la O sale campeón. Hola Bruno, desde el Chaco te escucho, que gane el mejor. Hola Bruno, Guaraní va a ganar desde Hernandaria, soy Arnaldo Chávez. Buenas tardes Bruno, estoy en Encarnación, soy olimpero, pero no me gusta la injusticia, como le hicieron a los de Villarrica. Gracias, soy Juan Ortiz. Hola Bruno, en sintonía, soy Catalino. Hola Bruno, me preocupa el árbitro de hoy. No es para un partido como este, una final. Desde la madre patria, saludos a los primos de la O, soy Carlos Kempes. Hola Bruno, en sintonía, a través de la más potente. Un saludo a Maluque, dice. Escuchando atentamente la radio desde Noveland, Chaco, Fuerza Olimpia. Buenas tardes. El señor Johnny no completó el informe, dice. Recién el año que viene Brasil va a tener su campeón. Soy la señora Mercedes de Ciudad del Este. Bueno, ojo con lo que apunta entonces Mercedes para Johnny. Casa Rosada, tenemos 4 locales para brindarte la solución que más te conviene. Más dinero, más beneficios. Casa Rosada, 100 años de familia. El aire acondicionado Fama de Inverfin. Cuotas de 159.000 guaraníes hasta mañana 31 de diciembre. Te regalamos una cuota, aprovecha. Inverfin, hacemos de tu espacio un hogar. Para el alargue, pantera retardante, ponete pantera y disfrutar la noche entera. Más mensajes al WhatsApp. Hola Bruno, suerte mi Olimpia, quiero participar, dice María Figueredo desde Hernandaria, soy olimpista. Soy Ricardo. Bruno, sos mi ídolo, fuerza para Alexis Villalba, soy su tía de Encarnación. Hola equipo Purete de Cardinal por los sorteos. Vamos Guaraní, campeón Víctor Benítez, les escucho desde General Morínigo, departamento de Cazapá. Hola Bruno, soy Marcelo Vareiro. Vamos Olimpia, soy Carlos. Hola Bruno, soy Celso Aranda Reyes y mi deseo es que gane Olimpia. Desde Ayola, saludos. Por lógica, con su juego veloz y preciso, Guaraní supera ampliamente a Olimpia, además de la paternidad que tiene sobre el decano. Fervas, todo para la industria del calzado. Lo espera en su casa matriz, zona terminal y la sucursal de Itagua, kilómetro 32. Consultas al 0982-855-472. Fervas, apoyemos a lo nacional. Todavía estás a tiempo de regalar un Stanley. Garantía de por vida en todos sus productos. Encontraros en redes sociales como Stanley-PY. Represente distribuye Sindex Sociedad Anónima. Volvemos al Defensores. Johnny, ¿escuchaste el mensaje de la señora Mercedes de Ciudad del Este para ti? No escuché, Rubén Darío. Dice que Brasil recién el próximo año va a tener a su campeón. Claro, entonces me da la razón. O nos da la razón Rubén Darío. Claro. Yo dije que Paraguay es el único país que va a tener 2 campeones en el año 2020. Agosto Cerro y ahora Olimpia o Guaraní. Trabajan los equipos, ya Olimpia camino a vestuario, Guaraní, últimos trabajos en el campo de juego. Ahora todos los árbitros, árbitro de campo, árbitro de VAR, Juan Gabriel, ahí está Carlos Paul, todos para la foto, para el recuerdo, seguramente allí con Joel Ruiz. En sector del Olimpia, repito, todos ya camino a vestuario. Los números de Roque, Rubén Darío, o dejo a tu cargo. Sos el dueño de los números, así que para pintar lo que ha sido la campaña de Roque Santa Cruz con la camiseta del Olimpia. Siguen trabajando los arqueros, tanto de Guaraní y también el conjunto ranqueado. Muy bien, Johnny, gracias. Los partidos de Roque Santa Cruz con la camiseta de Olimpia. Hoy jugará su encuentro número 160 en campeonatos locales, torneos de liga. Tiene además 26 duelos de Copa Libertadores, 7 partidos por la extinta Copa Mercosur, 5 duelos por Copa Paraguay y 2 partidos por Copa Sudamericana. 200 encuentros con la camiseta del Olimpia. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida. Los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua en Asunción, teléfono 021-607-151 en Itagua, teléfono 02-124-222-050. Cerámica Itagua, Sociedad Anónima. UNASUR, la mejor educación a tu alcance. UNASUR, últimos días de promoción, matrícula gratis para todos los cursos en todas las filiales
locales de UNASUR. UNASUR, el poder de crecer. Teléfono 021-232-751. Comunicate al 0976-144-808. Ya con los equipos confirmados: Alfredo Aguilar, Gaspar Sergio, Sergio Tálavaro, Antolín Alcaraz, Diego Polenta, Iván Torres, Alexis Villalba, Cristian Báez, Johan Romaña, Miguel Benítez, el fondo de los equipos en la final del torneo con su Y mirando de forma global, Gustavo Costas elige volver a las fuentes, elige a los héroes del inicio del 2020, y eso repercute en las tres líneas, y arrancando en defensa lo de Romaña, inclusive sacrificando la salida natural que le daba Fernández por el sector izquierdo. El argentino Báez seguramente se correrá por ese lado. Y en Olimpia habrá que ver cómo reacciona físicamente Andolín, que estará jugando su tercer partido en 8 días. Por eso le vino como anillo al dedo aquí el descanso en la recta final contra el Sol de América. No se puede negar que en este momento el mejor defensor del Olimpia es el uruguayo Polenta. Y a observar cómo vuelve Tálavaro, que tuvo un inicio complicado ante el Danzarín, para contrastar lo que ocurra en esa línea defensiva. A la hora de elegir un combustible Petrosur, menor precio del mercado con calidad internacional certificada por Buroveritas. Activa de Petrosur, la línea de combustibles que le brinda a tu motor eficiencia energética y a la vez tu economía. Forza de Petrosur. Forza es sinónimo de calidad certificada a nivel internacional al menor precio del mercado. Alejandro Silva, Rodrigo Rojas, Richard Ortiz, Diego Torres, Fernández Cedrés, Jorge Morel, Nicolás Maná y Merlini. El medio campo de Guaraní Olimpia para la final, Federico. Y aquí la innovación es Fernández Cedrés, que recordemos por lesión tenía el problema justamente que lo marginó de parte del último partido. Morel, uno cree como último volante, aunque a veces se alterna en esta posición con Fernández Cedrés. Maná con una nueva posibilidad, gran figura frente a Libertad, mal partido frente a Guaireña, encarando a Tino Torres mano a mano, Cecilio mano a mano con Otálvaro, Merlini libre, un poquito más adelante, pero siempre metido entre el argentino y Cecilio Domínguez. Por el lado de Olimpia, mucho oficio, ¿no? Lo de Alessio, uno ya lo sabe, por el sector derecho, Richard Ortiz tirado, apostando a la pelota al área, muy cerca de Alcaraz y Polenta, el famoso triángulo defensivo allí. Rodrigo Rojas, hay que ver cómo está el partido, seguramente dependerá su posición. Si Rodrigo ocupa mucho campo contrario, quiere decir que Olimpia tiene la pelota, que está pasando por un buen momento. Si se pega junto a Richard Ortiz, quiere decir que hay que cambiar el temporal. Y Diego Torres, que había tenido una función muy táctica en el clásico, se soltó bien y fue una de las figuras frente a Sol de América el domingo pasado. Nicey abrió su nuevo local Asunción en Avenida España, esquina Melvin Jones. Celulares, relojes inteligentes, computadoras, televisores, cámaras, consolas de juegos y más al mejor precio. Nicey, tecnología y confianza cada vez más cerca. Casa Rosada, sede central, sucursal San Lorenzo, sucursal Cuatro Bojones y sucursal Mariano Roque Alonso. Casa Rosada, 100 años de servicio. Qué bueno es compartir el fútbol, qué bueno es compartir Lectoranda y disfrutar la marca número 1 Lácteos. Logo del escudo de Guaraní, de Olimpia, final dice 30 de diciembre 2020. El esférico, la pelota a ser utilizada en esta gran final. Así, Rubén Darío. La gente nos escribe al 0972-730-730. Hola Bruno, Olimpia será el campeón. Soy Amal Iglesias de Roque Alonso. Olimpia va a ganar 2-0. Soy Ramón, saludos desde San Joaquín, Caguazú. Hola Bruno, perfecta la señal. Que gane el mejor. Éxitos en la transmisión para todo el equipo. Vamos Olimpia, la 45 nos espera. Desde Ciudad del Este, audiencia total, Javier Vera y familia. Hola Bruno, soy Norman Nicolicia. Desde Hamburgo en sintonía, más 49. Hola Bruno, desde Buenos Aires, gana Olimpia, quiero participar. Hola Bruno, desde Ipacaraí, soy olimpista, notame. Hola Bruno, fuerza Guaraní, soy Eliseo Gómez. Vamos Guaraní querido, no llegamos con muchas luces, pero una vez más en una final. Fuerza aborigen de mi corazón, Mauro Fariña de Hernandarias. Saludos a los integrantes de la más potente. Hola Bruno, escuchando en el departamento de Concepción. Familia de León Casanova. Ojalá no actúe el VAR, que gane Olimpia. Hola Bruno.
Excelente la transmisión, soy Nelson Bogado, Mitaí Bogadense. Buenas tardes muchachos, buen trabajo para hoy, gana Olimpia. Armando Escobar, saludos a mi querida Pedro Juan Caballero. Muy bien, tremenda sintonía en toda la República, en todo el mundo. Señoras y señores, 19:30 se viene Olimpia Guaraní. Guaraní versus Olimpia. Jorge Pollo Recalde, Roque Santa Cruz, Cecilio Domínguez, Raúl Bobadilla, los delanteros para este partido. Dani Chun, Federico Arias. Quizás es la zona de mayor desnivel, porque en algún momento uno hubiera dicho Guaraní con dos delanteros del quilate de Bobadilla y Fernández, en algún momento jugaría con ese doble 9. Hoy habíamos debatido que era uno de los dos, no los dos. Mientras que en Olimpia Pollo fue reconvertido y en estos momentos es más 9 que el propio Roque Santa Cruz. Por eso allí es un choque realmente titánico donde no se puede negar que Olimpia, siendo el equipo con más goles en este torneo, 25 tantos en 13 partidos, lleva claramente la ventaja si es que el equipo le pone buenas pelotas a la dupla ofensiva. Una movida muy importante, ¿no? Porque Fernando Fernández fue artífice contra Libertad de lo que fue el vuelco espectacular que tuvo aquel partido. Bobadilla, mucho más potencia física. Yo creo que si apuesta por Bobadilla es porque piensa salir a buscar el partido, piensa desde el arranque atacar a Olimpia. Por eso ya quema la ficha de Bobadilla, un hombre que se desgasta rápido en la primera etapa. Apuesta en fútbol físico, la misma lectura se puede hacer de Romaña. Gente con mucho físico, tanto en la defensa como en la parte delantera. Y Olimpia ya sabemos el tema de Recalde, gran figura, lo mejor ofensivamente en los últimos tiempos, casi infalible en la definición, goles espectaculares de Chilena, pero también definiciones muy importantes como frente a Cerro o como el segundo frente a Sudamérica en la semifinal. ¿Te duele la garganta? Profenol es la solución. Lo mejor es Kimpa. Split de toque extend frío en menos tiempo. Ahí de más limpio, mayor control del confort. Con el factor de confianza NGO. Lasca es el pionero y líder de la industria farmacéutica en Paraguay. Laboratorios Lasca, 85 años, creer para crecer. A 10 minutos del arranque del partido, la gran final, señores. ¿Quiénes son los suplentes en Guaraní? ¿Quiénes son los suplentes en Olimpia? Móvil personal, Johnny González. Gustavo Costa, David Vázquez, Guillermo Benítez, Roberto Fernández, A ver, José Florentín. tenemos señal entrecortada, mejoramos, Johnny, por favor. No sé si estás en el baño en estos momentos o No. te bajaste, no sé dónde te fuiste, Johnny. Me parece que tu retorno no funciona bien, Bruno. porque yo No, anda me escucho perfectamente, salía todo entrecortado, Johnny. Te paso la grabación si querés. Federico Taco, ¿me estás desafiando, Johnny, a mí? Yo sé que yo me escuché muy bien. No, salías todo mal. No, Johnny. sale mal, Johnny. Respecto al contacto anterior, salía mal. A ver. Probamos. Ahora sí, Johnny. 26, David Vázquez. Muchas gracias. 13, Guillermo Benítez. 20, Roberto Fernández. 7, José Florentín. 17, Rodney Redes. 11, Edgar el Pájaro Benítez. Y casaca número 9 para Fernando Fernández. La banca de Guaraní. En Olimpia, Gorosito lo tiene a Librado Ascona. Sería su último partido con Olimpia en la banca de expectativa. El 1, Librado Ascona. 19, Carlos Rolón. 23, Nicolás Domingo. 31, Wilson Ibarrola. 32, Brian Ojeda. 7, Néstor Camacho. Y casaca 25 para Isidro Pita. Estás un poco nerviosito, parece, Johnny, ¿o no? No, por Es el favor, calor, señor. Estoy participando de esta fiesta, privilegiado por representar a este Cardinal, a este por color. ¿Por qué me voy a poner nervioso, señor? No, estábamos hablando acá con Chuni y con Federico, el tema de la aclaración que lo hiciste con mucha fuerza, ¿verdad? Tema de los Eso sí. campeonatos, Rubén, ¿por qué te estás riendo? La aclaratoria que hizo el compañero Johnny, ¿verdad? Sí, Mercedes de No, Ciudad pero Alegre. eso ya fue posterior, ¿verdad? Pero Johnny muy enfáticamente, pero bien. Vos que le conocés más, Federico, a Johnny, ¿cómo lo estás sintiendo a él? A lo mejor es la tensión del calor, no sé. El trabajo de la final, una final rara, ¿verdad, ¿Cuántos Johnny? años tiene? Johnny tiene 40 años de periodismo, más o No, menos. ya sé, pero esta fue una final rara. Sin gente, a lo mejor le Sin trabaja gente, psicológicamente. sabe que no va a tener acceso a la zona del después campo de juego. Claro, Porque después cuando Cerro salió campeón en la apertura, no fue una final. O sea, Cerro jugaba, ganó y salió campeón, pero aquí una final es. Me parece que eso trabaja un poco en Johnny y hace que
esté con alguna reacción de esa que no solía tener en los últimos tiempos. ¿Cómo vos le estás escuchando, Chuna, a Johnny? ¿No? Está un poquito nervioso, parece, ¿no? ¿Verdad? Yo creo que es la tensión misma de una finalísima. Ah, ya. O sea, tenso, no nervioso. Claro. Y me parece porque es un escenario distinto. Claro, no ha de haber ni chipa, ni café cocido, no ha de haber asadito, no hay... hasta los revendedores y todo, voy a leer también. Ni agua, vidrio, ni agua. Los cuidadores de coche. Ahí aparece la copa. Aparece la copa, trofeo. Señores. Atención, a ver, Johnny. Está en estos momentos una de las señoritas o señoras de la APF portando el trofeo de la APF, el torneo Clausura, Johnny. Sí, señora, ella es la señora Noelia Barrios, que transporta la copa hasta el lugar donde va a descansar la copa. Vamos a ver quién toca este trofeo, porque dice la historia que aquel jugador que llega a tocar la copa pierde su equipo. Ya el trofeo allí, Olimpia Guaraní en vestuarios, acaba de llegar Bruno, el vicepresidente de la República, otro privilegiado también, Velázquez, el vicepresidente, para participar de la fiesta aquí en el Defensor del Chaco. Claro, un prohombre de la patria que tenemos, un gran representante, Johnny, un patriota de primer nivel, el señor Velázquez, ¿no? Así es. Estuvo a punto de llegar Itaipú a Brasil ya directamente, ¿eh? A punto, ¿eh? Bueno, privilegiado entonces para ver el partido nuestro vicepresidente. A ver, señores, saludamos a los miles de paraguayos en toda la República del Paraguay, que lo escucha a través de internet y también, por supuesto, a través de TuneIn desde paraguay.com, a través de la aplicación de ABC Cardinal y www.abc.com.py. Que se escuche el Samucay, te quiero ver bailando. Que se escuche el Samucay, la vida celebrando. Venimos del Paraguay, cantando y bailando. Venimos del Paraguay, tierra del encanto. Están ingresando en estos momentos los jugadores, el árbitro a la cabeza, Juan Gabriel Benítez, el escudo Olimpia del lado izquierdo, el escudo de Guaraní del lado derecho, en el medio el trofeo, la gran final del torneo Clausura, señoras y señores, ha llegado el momento. Roque, capitán Olimpia. No vemos todavía los jugadores de Guaraní, ya está la plantilla profesional, el equipo titular del Decano encabezado por Roque Santa Cruz. ¿Dónde está Guaraní, Federico? ¿Qué pasa con el aborigen? Y tendría que estar, Faltan 5 minutos. Mirá que los jugadores de Olimpia y todo ya están mirando, Sí. 5 minutos para el arranque del partido. Olimpia está ansioso, Chum. Yo creo que Gustavo Costa estará haciendo esas arengas largas. Ahí viene Guaraní, señores, con Báez a la cabeza. Se preparan los comentaristas. Esta es ABC Cardinal 730 en amplitud modulada, la radio más potente del país. Olimpia ingresa también Guaraní, camiseta tradicional para el Decano, camiseta tradicional para Guaraní de lila, con el tono negro en el short y en las medias, el árbitro central y los asistentes. Comentario previo al partido de los mejores analistas del fútbol paraguayo. Federico Arias, Federico Arias le presenta ABC Color, el diario completo. Y llegó el momento que tanto anhelábamos de que se pueda finalizar el año con dos campeones. En el retorno, 14 fechas corridas donde Cerro se consagró como el mejor. Se sabía que el tiempo hacía que esta sea la única forma de finalizar con el año, y allí llegan dentro de todos los mejores, porque las primeras 11 fechas no tenían ningún incentivo deportivo. Lo demostraron los sembrados del 5 al 8 llegando a la semifinal. Y esto de jugar el mata, esto de tener el penalero, esto de tener a un arquero también eficaz, ha permitido que Olimpia despache al último campeón. Contra Sol, luego de un susto en el primer tiempo, también mostró su poderío ofensivo en la complementaria. Guaraní con más fútbol contra Libertad y muchísimo sufrimiento contra Guaireña. El dilema pasa por el estado físico de un Guaraní que hace 3 cambios, como que
rebobinó el tiempo Gustavo Costas, porque uno dice Romaña era la revelación, ni hablar lo de Raúl Bobadilla, que hasta fue convocado a la selección, y Fernández Saavedra sabemos lo que puede aportar. Ante un Olimpia que se ha acostumbrado a jugar largo, donde Roque baja las pelotas y Recalde prácticamente tiene el gol en cada pie para lo que va a ser este partido, donde veremos cómo están los Benítez, Juan Gabriel en cancha, Carlos Paul en la sala, para que no hablemos de ellos y solamente del fútbol, para ver quién es el campeón de este clausura. Guaraní apostando a la altura, fortaleza física de Romaña, de Bobadilla, con respecto a las dudas que uno podía tener hoy al mediodía. Olimpia juega con todo y bueno, uno piensa en los últimos rendimientos, lo de Otálvaro, ya lo hablamos, muy mal el primer tiempo, pero está por encima de Alan Benítez, que debe estar peor todavía como para no tener posibilidades. De la Cruz expulsado, partiendo un poquito de una zona que ha sido conflictiva en Olimpia, salvada por Polenta hasta ahora y por equipos que de repente no tienen contundencia, recordando que el primer tiempo de Cerro, el primer tiempo de Sol América, donde sobresalió lo de Polenta para empujar al equipo adelante o para tratar de ordenarlo atrás cuando se ha acosado. Torres dinámica, diagonal, tiene remate, tiene gambetas, se alterna en algún momento con Alden Silva, a quien usted ya conoce. De posición, Santa Cruz y Recalde. Santa Cruz un poco más atrás, Recalde más de punta, porque hoy está en condiciones de ser más picadora, teniendo el juego largo de Olimpia. Lo de Guaraní, los tres, Maná, Merlín y Cecilio, dos para ir mano a mano, Maná con Iván Torres, Cecilio con Otálvaro, en la propuesta ofensiva de Gustavo Costa, que me parece, al saludar o al poner ahí saluda a Gorcito, dos hombres de finales de los 80, principios de los 90 en el fútbol argentino, Racing San Lorenzo identificados. Morel como último volante para el partido que arranca en este momento. Autoriza Juan Gabriel Benítez, señores, arriba el telón campanada. Hoy 30 de diciembre del 2020 en marcha la finalísima del torneo clausura Guaraní Olimpia, Olimpia Guaraní, el defensor de su centro. La Holanda, la marca número 1 en la que os presenta el relato de el narrador de la mayoría. Torres buscando más arriba, Pollo, Recalde, cuando recupera otra vez Guaraní va, intenta la salida, cae por el camino, señores. Raúl Bobadilla saca, Olimpia va, el pelotazo buscando arriba, Pollo, Recalde, le queda a Rodrigo Rojas sobre mitad del terreno, trabajando sobre la punta izquierda. Se viene Diego Torres, aguanta Rodrigo, la manda para Tito, la tiene Tito va retrocedido el balón. Lasca es el pionero y líder de la industria farmacéutica en Paraguay. Laboratorios Lasca, 85 años, creer para crecer. Antolín dejando por mitad de terreno sobre Rodrigo, la evolución para Antolín, comenzó el fútbol, señores, arrancó Olimpia, Guaraní Olimpia. Si hay empate en tiempo normal, vamos a los penales. Pollo bajando, intenta el pase al vacío, Romaña para cortar oportunamente, deja para Merlín y arranca con todo, va Merlín entre dos, intenta, no, le cerraron, lo curaron muy bien, recupera, va saliendo sobre la punta derecha, intenta la salida, Olimpia, atención, se le va a Torres, que está tirado ahora por la zona derecha, Diego Torres, de penal para Guaraní. Envidiosos seguros con Nuestra Señora de la Asunción y Western Union. La salida para Javier Báez, tocándola sobre el arquero Gaspar Sergio. Lo veo bastante atrás a Guaraní y no aprieta Olimpia. Le está dando el terreno por ahora. En el arranque del partido da terreno y da pelota Olimpia, Federico. Sí, Recalde con Santa Cruz, el resto de los volantes de Olimpia metidos, como decís, en su propio terreno. Morel más adelantado que Fernández Cedrés. Fernández Cedrés es el último volante en la Borica respecto a otros partidos. Va Bobadilla, pase de primera, marca por ahora Otálvaro, recupera muy bien, dejando sobre la punta derecha con Rodrigo Rojas. Rodrigo, tironeado, falta de Miguel Benítez. El árbitro deja seguir Otálvaro, levanta el pelotazo, vamos a ver, no alcanza nadie de Olimpia. Va, pelota comprometida para Servio, levanta el balón, Servio revienta, atención, se apaga un incendio en el fondo de Guaraní. A esto nos referíamos al mediodía, que no hay salida natural porque Baez se tiene que acomodar el segundo marcador central y siempre hace una de más, y aquí no se percató que fue a presionar Roque cuando él le da el balón a Servio. Envidiosos seguros con Nuestra Señora de la Asunción y Western Union. Bajando sobre la zona derecha, atención el Pollo buscando con Otálvaro, cuando marca en el fondo, termina sacando
Alejandro Fernández Cedrés. Habrá pelota que va a corresponder a Guaraní. Primeros 2 minutos 45 segundos. Primera etapa 0-0. Ahora con fuerza y activa. Claro que sí, en Petrosur. A la hora de elegir un combustible Petrosur. Reactiva de Petrosur, la línea de combustibles que le brinda a tu motor eficiencia energética y a la vez tu economía. Córner para Olimpia. Marca el asistente. Córner punto derecha. Será para el decano. Córner, quiniela Tete, la quiniela que no falla. Alejandro Silva acomoda la pelota. Atención, tiro libre de esquina para Olimpia. Levanta Alejandro Silva el centro. Pelota que va. Marca muy bien desde el fondo. Sacando Raúl Bobadilla. Va la contra para Guaraní. En que recupera Tito Torres. Atención, engancha con la zurda. Lo barren. Falta. Falta contra Tito Torres. Infracción. Tiro libre peligroso. Cerca del área. Será para Olimpia. Tiro libre Fortín. Caña Fortín. Ganadora del ranking de Marcazo 2020. Por su recordación, preferencia y uso. Totalmente de tiempo. Llegó Raúl Bobadilla. Falta contra Tito Torres, señores. Infracciona. Protesta Bobadilla. Tranquilo, dice Juan Gabriel Benítez. Tiro libre para Olimpia. Todavía estás a tiempo de regalar un Stanley. Garantía de por vida en todos sus productos. Encontrarnos en redes sociales como Stanley-IPY. Representante de Cebolla Index Sociedad Anónima. Pollo Recalde conversó con Alejandro Silva. Va tomando distancia. Vuelve Pollo a hablar con él. Algo le está diciendo. Al final parece que Pollo le va a pegar. Le deja la confianza Alejandro Silva. Atención con Pollo. Esto es peligrosísimo. Dos hombres en la barrera. ¡Ey, ey! Está gritando Sergio. Ahora marca la barrera. Atención, peligrosísimo tiro libre. Atención, 4 minutos de la primera etapa. Puede ser un gran arranque para Olimpia. El Pollo está listo. 3 en la barrera. Pollo muy concentrado. A lo Ronaldinho. Mira la pelota. Le pega el Pollo de derecha. ¡Al rebote! Y termina sacando como puede, creo que fue el lateral de Guaraní. Termina sacando, señores, porque pone Sergio los brazos y se salva Guaraní. Bombazo. El Pollo Recalde, tiro libre de la esquina. Córner será para el decano. Córner, quiniela Tete, la quiniela que no falla. O sacó Villalba o sacó Benítez. Después el rebote, tiro libre de esquina para Olimpia. Le duele la espalda, Profenol es la solución, la mejor estimpa. Tiro libre, centro de Silva. Saca Romaña, marcamos el tiempo de juego. Con Tokio, elegí ver lo mejor. Tokio, con el factor de confianza, elegí el tiempo de juego. 5 minutos. Esta primera etapa y el marcador. Ex cubiertas en las mejores tiendas del Paraguay. Indica Bruno. Miguel Benítez efectivamente sacó ese bombazo del Pollo Recalde, tomó un efecto especial ese balón cuando avanza Guaraní. Pelota abierta sobre la izquierda, Miguel Benítez se mete, se desvía, no tal braza que lateral ofensivo será para el conjunto legendario. Lateral Nuestra Señora de la Asunción, envíos seguros con Nuestra Señora de la Asunción, Western. Tiempo de juego, marcador, tenemos partidos a Postala. Rubén Darío. Acaba de finalizar fútbol de España. Elche, Real Madrid igualaron 1-1 con este resultado. Atlético de Madrid 35 puntos, Real Madrid 33, Real Sociedad y Sevilla 26, principales posiciones. Apostala y la pasión de siempre. Apostala en ingresa a www.aposta.la. Qué buen terreno, defensores del Chaco. Porque seguimos pensando en vos. En Indesa por todo el mes de diciembre podés obtener 100% de descuento en los intereses de tus cuotas. Indesa, máximo respaldo sin inversión. Qué bombazo realmente el Pollo Recalde que vuelve a mostrar la televisión. Cómo se parte el conjunto de Olimpia. Dibujo táctico de Gorosito, comenta, opina, Federico Arias lo presenta. ABC Color, el diario completo. Otálvaro como lateral sobre el sector derecho. Aparece como primer central Alcaraz, segundo central Polenta. A la izquierda Iván Torres. Richard Ortiz como el doble 6 más retrasado. Más adelantado Rodrigo Rojas. Ale Silva volvió a la derecha, que había arrancado ese sector con Diego Torres, como decíamos en la previa. Se van turnando, por momentos se van alternando los extremos franjeados. Y adelante Roque Santa Cruz junto a Jorge Recalde en un partido que hasta ahora nos mostró el juego largo de Olimpia a la hora de buscar un poquito las acciones ofensivas. Fermas, todo para la industria del calzado. Los espera en su casa matriz, zona terminal y la sucursal de Itagua, kilómetro 32. Consultas al 0982
455, 472. Fervas, apoyemos a lo nacional. ¿Cómo se para Guaraní, señores? Dibujo táctico de Gustavo Costas. En un instante porque hay córner, otra vez córner, es para Olimpia. A ver, ya cuántos córners consecutivos está teniendo el Olimpia. Pollo espera, Alejandro Silva le va a pegar, tiro libre de esquina para Olimpia. Volvió tu quiniela TT ahora con delivery, llama al 0991-643-003. Roque espera, Pollo Recalde también, atención, tiro libre de esquina, córner. Alejandro Silva preparado, casi 8 minutos de la primera etapa. Partido empatado 0-0, la primera sensación de gol la tuvo Olimpia, señores, en el remate de Pollo que desvió Servio. Tiro libre de esquina, córner para el decano, levanta Silva. Marca un hombre en el primer palo, le queda Antolini, termina sacando como puede. Atención, Fernando Cedrés levanta sobre el costado izquierdo para Merlini, habilitado, corre, intenta, no, se cayó por el camino. Bobadilla esperaba, Maná también, Maná se cayó por el camino, no pasa nada, va el balón a Servio, salida para el conjunto de Guaraní. ¿Cómo se para? Comenta Pina, Dani Chun lo presenta. ABC Color, el diario completo. Con Villalba de Benítez como los laterales, Romaña y Báez en la saga central. Fernández Cedrés es el más retrasado para tratar de darle mejor salida de parte del uruguayo. Eso permite que Morel pueda ir a presionar, algo que todavía no hizo Guaraní. Maná tirado por derecha, Cecilio por izquierda. Merlini casi quiere unirse a la línea de Bobadilla, que es el más adelantado en el dibujo táctico de Gustavo Costas. Fútbol de Inglaterra, hoy se cerró la fecha 16 de la Premier League. El Newcastle de Miguel Almirón, que ingresó al minuto 22 del segundo tiempo, empató de local 0-0 con Liverpool. Apostarla, la pasión de siempre. Apostar online, ingresando a www.aposta.la. Casamarco, para su cristal templado Templex. Casamarco, pasión por la calidad. Señores, 0-0 el partido, la tiene por ahora. Distribuye la pelota al conjunto de Guaraní, tocándola sobre costado izquierdo. En la subida que tiene Miguel Benítez, va para marcar Diego Torres, que está tirado definitivamente sobre la zona derecha. Ahora va Cecilio Domínguez, le pasa por debajo de la botina, va la marca, revienta Antolín, le queda Rodrigo Rojas, entre dos lo persiguen, qué bien para robar la pelota. Ahí está presionando con todo el conjunto de Guaraní, le queda otra vez a Miguel Benítez mucho más atrás, la tiene Legendario. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, los mejores materiales desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua en Asunción, teléfono 021-607-151 en Itagua, teléfono 0294-222-050. Señores, miramos el reloj, el cronómetro, marcamos el tiempo de juego. Con Tokio, elegí ver lo mejor. Tokio, con el pacto de confianza, elegí el tiempo de juego. 10 minutos de esta primera etapa y el marcador. Expert Cubiertas en las mejores tiendas del Paraguay indica Bruno. Señores, por ahora sin goles, 0 para Guaraní, 0 para Olimpia. Ahora, Don Panel Seguros, podés solicitar cotización del seguro de tu preferencia y canalizar tus consultas o dudas directamente desde de WhatsApp. Escríbenos al 0983-200552 y sentí la confianza. Cuando va sacando desde el fondo la pelota por mitad de terreno, Guaraní en función ofensiva, qué bien, Merlini se mete, atención, avanza con todo, pica por izquierda Cecilio Domínguez, carga Guaraní, Cecilio de derecha, el remate que se desvía por el camino en Rodrigo Rojas, insiste buscando el rebote, va Alexis Villalba para el conjunto Legendario, el centro que va, cabezazo de Bobadilla, muy cerca del travesaño. El mérito fue de Nicolás Maná, que es el hombre que recibe y mete un gran pase para que Merlini haga su sprint tan competitivo y tan clásico, por el cual ya se había acostumbrado el hincha de Guaraní. Una jugada que termina con el bloqueo del remate de Cecilio y el cabezazo elevado de Bobadilla. Fleming, medicina prepaga, viva intensamente. En la variedad está el gusto, banana, chocolate, frutilla. Ponete Pantera y disfrutar la noche entera. UNASUR, la mejor educación a tu alcance. UNASUR, últimos días de promoción, matrícula gratis para todos los cursos en todas las filiales. UNASUR, el poder de crecer. Teléfono 021-232-751 o al 0976-144-808. Va Alejandro Silva, carga para Olimpia contra el área, se mete, busca Roque Santa Cruz, cuando marca va sacando muy bien Javier Báez en el fondo del conjunto Legendario, busca otra vez Pollo Recalde, el
rebote, atención, se cae un hombre de Guaraní, no hay falta. Pollo pierde el control del esférico. Hay movimiento en el conjunto de Guaraní. Cae, atención, falta contra Diego Torres. Ya lo marca el árbitro. Juan Gabriel Benítez protesta. Gustavo Costas, 12 primera etapa, tiro libre para Olimpia. Tiro libre Fortín, Caña Fortín, ganadora del ranking de marcas 2020 por su recordación, preferencia y uso. Florentín se está preparando, aparentemente se está moviendo. Quiere decir que no está entero Fernández Cedrés. Con la mano, después también lo toca abajo a Diego Torres. Fernández Cedrés, por eso la falta. Está el árbitro muy cerca de la acción, correcta determinación. Tiro libre para Olimpia. MaxDominios.com, la forma más rápida y fácil de tener presencia en internet. Tiro libre, esta vez mucho más distante de la acción anterior en la que Pollo remató y desvió Servio. Ahora de nuevo Pollo, parece que le va a entrar, está cerca Alejandro Silva. Tiro libre para Olimpia. Hierro Parra, Avenida Próceres de Mayo 805, Casa Italia, teléfono 228-94. Tiro libre para Olimpia, casi 13 minutos, primera etapa. Pollo. Derechazo otra vez cerca del travesaño, Federico. Sí, quiso que baje repentinamente como el anterior, pero esta vez no bajó, no acertó el marco tampoco, pero veíamos la cara de preocupación de Gustavo Costa, ¿no? Porque están cometiendo faltas muy cerca del área y Ricalde parece estar en una noche inspirada con el pie derecho. Nuevos rones de Tres Leones, coco, frutos rojos, limón, burcoya, frutas frescas dentro de una botella. Seguidos en las redes, @3leones. Bobadilla, buscando sobre costado izquierdo. Miguel Benítez se mete, atención, se le va a un costado, muy cerca de Gorosito. Se le acaba el terreno, lateral izquierdo de Guaraní, lateral, punto derecha para Álvaro de Olimpia. Señores, partido estudiado, es el partido que esperábamos. Mejor Olimpia en el arranque, mejor Guaraní. ¿Cómo está la cosa, Federico? Creo que Olimpia está más adelantado respecto a lo que planteamos hoy. La cautela es lógica y se ve en cada metro del campo de juego. Chun. Habrá que ver cuánto incide lo del estado físico de Fernández Cedrés, pero dentro de la paridad Olimpia se siente más suelto en los primeros 15 minutos. Saca Aguilar, le pasa a Romaña, le va a quedar la pelota a Servio tranquilamente en el fondo. El arquero uruguayo se queda con la pelota, salida para el legendario. Disfrutar de la explosión de sabores de los chorizos Ochi. No esperes más, donde hay Ochi hay fiesta. Reiva cuenta con planes a medida y una atención personalizada. Llama al 0994-310-410. Va saliendo sobre Fernández Cedrés, Fede Ratas, el argentino Servio. Claro que sí, el hombre de la República Argentina. Baez va para buscar Baez, golpe de cabeza, retrocede con Servio, la tiene Servio, de nuevo con Baez, salida para Guaraní. Insisto con esto, Olimpia le está dando la pelota, no está haciendo presión Olimpia, fíjate. Claro, porque mal haría. Olimpia es un equipo largo, que hay una distancia entre los dos delanteros y el volante, entonces sería desgastarse sin ninguna necesidad, especialmente teniendo el rojo. Carga el conjunto de Guaraní, atención, se mete sobre la punta derecha, Maná, dejando sobre costado derecho, intenta meterse ahora, presiona con todo Guaraní, marca sacando desde el fondo Tito Torres, la salida ahora sobre Alejandro Silva, no es claro Olimpia, recupera Merlini, avanza con todo Merlini, amaga, se aproxima al área, la manda sobre la punta derecha, cae con toda la atención, la Maná se mete, el balón abierto, también presiona Villalba, recupera el conjunto de Olimpia y va a la contra, Pollo demasiado solo, muy solo va, corre Romaña, Pollo para ganar, Romaña lo persigue, pone el hombro bien Romaña, cubre el balón, se va el esférico, saque de meta para Guaraní. Fleming, medicina prepaga, FIFA intensamente con Tokio, elegí ver lo mejor Tokio, con el pacto de confianza, elegí el tiempo de juego, 16 minutos de esta primera etapa y el marcador, ex precubiertas en las mejores tiendas del Paraguay, indica Bruno. Señores, por ahora 0 para Olimpia, 0 para Guaraní. A ver, decime Chun, parejo, mejor Olimpia, mejor Guaraní, aguantame. Intenta Guaraní la contra con Cecilio Domínguez, no, le roban otra vez. Ahora se tranca a mitad del terreno la pelota, va sobre la zona derecha para Maná, avanza con todo el conjunto de Guaraní entre dos hombres, Maná levanta al centro, la pelota que cubre y termina sacando polenta para Olimpia. El verano Integra te invita a compartir de las hierbas, cuña guapa, pantalón limón, menta y bolte compuesta, hierba mate indica el sabor que dura más.
Rubén Darío. Hola Bruno, excelente la transmisión, escuchándote desde Australia, listo, en sintonía, vamos a Origen. Hola Bruno, excelente la señal, felicitaciones a todos, soy Hugo Fernández. Vamos Olimpia, aguante, la 45 nos espera Ati Mesa desde San Francisco, Córdoba. Hola Bruno y muchachos, desde la mesa, excelente transmisión, un abrazo desde la distancia, David desde Bronxville, Nueva York. Hola Bruno, desde Dinamarca, escuchando Cardenal Familia Riveros, vamos Olimpia. Hola Bruno, desde Ciervo Cuá, San Bernardino. Saludo para esa localidad. Soy franqueado Javier Enciso desde Stanford, Estados Unidos. Un lugar hermoso, Ciervo Cuá, mi querido Rubén Darío. En la zona de San Bernardino te recomiendo que lo conozcas. Atención, peligroso tiro libre para Guaraní. Acomoda Cecilio Domínguez, 17 minutos. Va preocupado Aguilar ahora. El tiro libre para Guaraní, cerca del área. Tiro libre, Cecilio. Le puede pegar. Casi 18 minutos. Tiro libre para Guaraní. Tiro libre Fortín, Caña Fortín ganadora del ranking de marcas 2020. Tiro libre para Guaraní de zurda, cerca del palo Miguel Benítez. Finalmente el disparo del lateral izquierdo cuando esperaban el remate de Cecilio. Saque de meta para Olimpia. Fleming, Medicina Prepaga, FIFA Intensamente, Nicey abrió su local en Asunción, en Avenida España, esquina Melvin Jones. Celulares, relojes inteligentes, computadoras, televisores, cámaras, consolas de juegos y más al mejor precio. Nicey, tecnología y confianza cada vez más cerca. El relato presentado por Light Holanda, qué bueno es compartir el fútbol, qué bueno es disfrutar Light Holanda, la marca número 1 en lácteo. Se sentó otra vez Florentino, reporta Johnny González. Fernández Cedrés le dijo al PF de Guaraní, preparador físico, estoy bien en el gesto que nos está marcando Johnny cuando avanza. Guaraní está descompensado, Olimpia atrás, se mete por la derecha el centro de Alexis Villalba, se desvía por el camino, va el banderín a un costado, es lateral para el conjunto legendario. Maná, Manal que buscó sobre la zona derecha, si le gana. Lateral, Nuestra Señora de la Asunción, envíos seguros con Nuestra Señora de la Asunción y Western Union. Qué descompensado, quedó Olimpia totalmente libre. Maná, Villalba para el saque lateral, la tiene Guaraní, avanza el conjunto legendario, espera Morel, va sobre mitad de terreno, se moviliza Fernández Cedrés tocándola ahora para Javier Báez, la tiene en el fondo, Báez con el derechazo, va la pelota a cualquier parte, vuela señores, el balón muy lejos del portal de Alfredo Aguilar, saque de meta para Olimpia. Fleming, Medicina Prepaga, FIFA Intensamente, todavía estás a tiempo de regalar un Stanley, garantía de por vida en todos sus productos. Encontranos en redes sociales como Stanley-PY, representa y distribuye Sindex Sociedad Anónima. Polenta, Antolín, devolución para el uruguayo, saliendo Olimpia desde el fondo con Polenta, atrás con Alfredo Aguilar. Fervas, todo para la industria del calzado. Los espera en su casa matriz, zona terminal y la sucursal de Itagua, kilómetro 32. Pendiente para vos, mejor Guaraní, parejo o mejor Olimpia, Jun. Yo creo que lo ha emparejado y ahora está mejor Guaraní después de un inicio mejor del equipo de Gorosito. Cecilio, atención, pelota por derecha, va, se mete Maná, centra atrás, esperaba que alguien atropelle y termina cerrando Richard Ortiz, Federico. Exactamente, el centro fue justamente más cerca de la media luna que del área chica, donde estaban sus compañeros. Va Rodrigo, responde Olimpia, Rodrigo lento en el desplazamiento, señores, tocando sobre la punta derecha para Otálvaro, a ver si tiene un plan de ofensiva Olimpia ahora, Otálvaro se demora, vuelve atrás el balón, con Antolín, miramos el reloj, el cronómetro, marcamos el tiempo de juego. Tokio, elegí ver lo mejor, Tokio, con el pacto de confianza, elegí el tiempo de juego, 21 minutos, de la primera etapa y el marcador, ex recubiertas en las mejores tiendas del Paraguay, indica Bruno. Señores, que el partido está empatado 0-0, que va Guaraní, Cecilio mete sobre costado izquierdo, Merlini para Bobadilla, falta y la primera amarilla, señores, amarilla, no lo pueden parar a Merlini, que hace una diagonal, se mete y Ortiz es amonestado, falta contra Merlini, tiro libre para Guaraní. Tiro libre Fortín, Caña Fortín, ganadora del ranking de marcas 2020, por su recordación, preferencia y uso. Pisotón y
inclusive, atención, tarjeta amarilla para Ortiz, tiro libre que va a corresponder al legendario. Fervas, todo para la industria del calzado. Consultas al 0982-855-472. A ver, señores, ya apremiado Richard Ortiz con una tarjeta amarilla. Estamos llegando a los 21 minutos y medio y ya tiene amarilla Richard Ortiz. Tiro libre para Guaraní. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida. Los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Sube Javier Báez, lo están sumando Tálvaro, tiro libre que corresponde al conjunto de Guaraní. Atención con esto, Maná espera fuera del área. Sube Merlín que se está recuperando de la fuerte entrada de Richard Ortiz. Bobadilla encimado por Polenta. Dos hombres en la barrera. Le puede pegar Cecilio Domínguez, solo puede hacer Miguel Benítez con la zurda. Vamos a ver el que levanta a Cecilio. Mano penal para Guaraní. Penal para el legendario, mano. No dura un segundo el árbitro Juan Gabriel Benítez. Otálvaro pide que vaya al VAR, pero el árbitro parece estar muy seguro. Juan Gabriel Benítez determina penal para Guaraní Junior. El gesto de Rodrigo es muy claro, diciéndole, yo le fallé a la pelota. ¿Cómo querés que vaya eso? Creo que puede ser clave si es que hubo no peinado. Si no peina Báez, no hay prácticamente... No hay nada. No, es penal, Vos sabés que el brazo extendido de Rodrigo Rojas lo condena totalmente, no toca al hombre de Guaraní. Lo único que le pudo haber salvado a Rodrigo es que Morel peine, sí, porque entonces íbamos a aplicar el tema de la corta distancia. Y ya una segunda jugada también. Coste que la otra vez dijeron que no se tiene en cuenta, pero... Eso es cuando es el segundo contacto en el mismo cuerpo. Qué duelo, Sí, indiscutible el penal, cerca de la muñeca izquierda, qué duelo entre una taja penales y un gran pateador. Aguilar contra Báez. Penal de Rodrigo Rojas, abrió en demasía el brazo, señores. Penal para Guaraní. Atención, Javier Báez está pegado a la pelota. Ese pie derecho. Alfredo Aguilar reacomoda sus guantes. Este hombre que ha atajado penales, que lo ha llevado justamente al Olimpia a esta instancia. A ver si Juan Gabriel Benítez consulta al VAR. Rodrigo Rojas muy tensionado después del penal. A ver, va Aguilar. No se va a revisar en el VAR. Polenta se come las uñas. ¡Qué tensión! Está listo. Le va a pegar Javier Báez, el capitán. O ataca Alfredo Aguilar. O remate, convierte Javier Báez. A ver si puede entrar a jugar el azar. El palo, el travesaño o que vaya afuera. O convierte Báez. Vamos a ver. Puede ser un gol tempranero para el conjunto legendario. Juan Gabriel Benítez. A ver, está chequeando definitivamente. Va. Las revisiones penales, dice, ahora, a ver, chequeo del VAR. Juan Gabriel Benítez dice sí, que se patee el penal, autoriza. Báez no toma mucha distancia, Báez, afuera, no tomó mucha distancia, no estaba decidido. ¿Qué pasó, Federico, con Báez? Eso, le pintó la indecisión a último momento. Estábamos hablando que Aguilar ataja muchos penales hacia su derecha, pocos a la izquierda. Por eso pensaba que Báez le iba a pegar a la izquierda. Me parece que el capitán de Guaraní pensó que iba a salir a Aguilar con esa lectura. La agarra la duda, muy corta distancia. No suele tomar distancia, pero esta vez fue muy corta. Le pega muy abierta esa pelota sobre el poste derecho. Aguilar con ganas de gritar algo, pero se reprimió en el momento justo. 0-0, sigue la cuestión. ¿Por qué tan pegado a la pelota? No tomó distancia Báez. ¿Qué pasó en esta ejecución, Junior? Es que Báez patea todos los penales así. Hace menos de un mes se habían encontrado en Dos Bocas. Aquella vez hace el mismo movimiento y luego saca el disparo al palo izquierdo de Aguilar. Creo que eso incidió para Báez. Es decir, la última vez le patea a la izquierda, seguramente irá allí y quiso esquinar demasiado cuando se percata que Aguilar voló hacia su palo fuerte para que todo siga igual con este 0-0. Con Tokio, elegí ver lo mejor. Tokio, con el pacto de confianza, elegí el tiempo de juego, 26 minutos. La primera etapa y el marcador. Recubiertas en las mejores tiendas del Paraguay. Indica Bruno.
que el partido está empatado 0-0 para Guaraní, 0 para Olimpia. Báez acaba de desperdiciar un penal, remató al palo derecho de Aguilar, afuera Gustavo Costas, y su reacción realmente, dijo mamá querida, y se tomó de la cabeza, del cabello, el cronómetro en la mano. Gustavo Costas no lo pudo creer, señores. 0-0 Guaraní Olimpia. Para el alargue, Pantera retardante por este Pantera, disfruta la noche entera. Fervas, todo para la industria del calzado. Consultas al 0982-855-472. Fervas, apoyemos a lo nacional. Señores, pausa, rehidratación para ambos planteles. Forza y Activa de Petrosur. A la hora de elegir el combustible, Petrosur. Activa de Petrosur, la línea de combustibles que brinda tu motor, eficiencia energética y a la vez tu economía. Forza de Petrosur. Forza es sinónimo de calidad certificada a nivel internacional al mejor precio del mercado. Hola Bruno, Concepción está sin energía, pero a través de la app de ABC Cardenal estamos en sintonía. Vamos Olimpia. Daniel Bazán, un abrazo para todo el equipo. Hola Bruno, fuerte viento sur por Pilar, se viene la tormenta. Hola, vamos Olimpia que ganamos. Fuerte grito de gol de Olimpia desde Capucuso y Fernando. Hola Bruno, desde Montañía, Chaco, en sintonía. Mi lugar de trabajo, soy Alberto Cardoso, estoy con Juan Carlos Vázquez. Vamos Olimpia, escuchando desde el Chaco, zona de la patria. UNASUR, la mejor educación a tu alcance. UNASUR, últimos días de promoción, matrícula gratis para todos los cursos en todas las filiales. UNASUR, el poder de crecer. Teléfono 021-232-751. UNASUR, 0976-144-808. Hola Bruno, excelente transmisión. Julio te saluda escuchando el partido desde un colectivo en Buenos Aires. Olimpia será el nuevo campeón. Hola Bruno, excelente la señal. Vamos Olimpia, soy César de Argentina. ¿Qué tal equipo de Cardinal? Excelente trabajo. Una pregunta. Bruno, ¿no habrá campeón absoluto del termo de la Liga Paraguaya? Pregunta. No entendí el mensaje, Rubén. Ya me explicás, por favor. Pelotazo al vacío. Va con todo. Arranca. Intenta por lo menos Alejandro Silva. Gustavo Costa sigue quejándose. ¿Habrá salida para Guaraní? Perdón, Rubén Darío. Ni yo entendí la pregunta. Dice, ¿no habrá campeón absoluto del termo de la Liga Paraguaya? No, absoluto no hay ya hace muchísimo tiempo. Eso... No, eso ya terminó hace el 2007. 2007 fue la última. Claro. Libertad el último, ¿no? El último fue 2007. Libertad Luqueño jugando la final, sí. Que jugaban los ganadores de apertura y clausura y ya no, eso no... No entendí la explicar, no sé, vos tampoco entendí. Señores, 0-0 el partido, 29 minutos de fútbol, trabaja el equipo de ABC Cardinal, junto a Ovi Cáceres en la puesta al aire, con todos los compañeros junto al ingeniero Francisco, en la transmisión del fútbol, la tiene sobre el costado izquierdo, avanza el conjunto de Guaraní, la tiene Báez que amaga, ahí está Báez, se mueve, gana por ahora, se envalentó, intentó cruzar por la zona izquierda, marca Rodrigo Rojas, lateral para Guaraní. Lateral, Nuestra Señora de la Asunción, envíos seguros con NSA en Western Union. Habrá pelota para el conjunto de Guaraní, sobre costado izquierdo Miguel Benítez, levanta el pelotazo, a ver, presiona en lo alto Cecilio Domínguez, baja Merlini, falta, infracción otra vez contra Merlini de Rodrigo Rojas, tiro libre, mitad de campo para el Guaraní. Tiro libre Fortín, Caña Fortín, ganadora del ranking de marcas 2020 por su recordación, preferencia y uso. Tiro libre Fortín. Miramos el reloj, el cronómetro, marcamos el tiempo de juego. Tokio, elegí por lo mejor Tokio, con el factor de confianza, elegí el tiempo de juego, 30 minutos, esa primera etapa y el marcador, Expert cubiertas en las mejores tiendas del Paraguay, indica Bruno. Que el partido está empatado 0-0. Va Roque, Santa Cruz espera, baja unos metros, la pelota casi se le va a un costado. A ver, Roque aguanta, se cayó, falta. En campo de Guaraní, hasta ahí se fue Roque, que ya tiene un rostro de pocos amigos. Santa Cruz, señores, tiro libre para el conjunto de Olimpia. El aire acondicionado Fama de Inverfin, cuotas de 759.000 guaraníes hasta el 31 de diciembre. Te regalamos una cuota. Inverfin, hacemos de tu espacio un hogar. Cuando avanza Antolina al ras del piso, jugándola para Pollo, habilitado Pollo, mete Roque esa pelota para Pollo, marca sacando muy bien la defensa con Báez, atento Bobadilla, se equivoca, atención, la pelota cruzada para Alejandro Silva, muchas imprecisiones en el trámite del partido ahora de ambos bandos, la tiene Polenta, levanta el zurdazo, pelota que va
deja pasar con criterio Miguel Benítez, le queda a Servio, salida para Guaraní. Si querés dinero al instante y en efectivo, venía a Casa Rosada, compra 20 de nuevos usados, celular 0981-129-900. Esta falta a través de Rodrigo Rojas contra Merlini, esta vez inclusive sin pelota. ¿Qué pasó, Federico? Amarilla ahora para Rodrigo Rojas. Y que está jugando muy mal el doble 6 de Olimpia en la marca Richard Ortiz y Rodrigo. Rodrigo acaba de cometer una falta. Esta vez Merlini no solo la había tirado larga, sino que no llegaba a la pelota. Rodrigo se lo lleva por delante, eso explica, pero bueno, está con esa mala fortuna de la mano que no quiso hacer, fue penal. Ahora se lo lleva por delante y fue falta y bien amarilla. Personal te invita a sumarte a la rifa Sonidos de la Tierra por tan solo 10.000 guaraníes. Gánate un fabuloso Volkswagen Sedan 0 kilómetros. Casi 32 minutos de la primera etapa. Les recuerdo, si se prenden ahora la sintonía, Javier Báez falló un penal, la tiró afuera, señores, hacia el palo derecho de Aguilar. Sale Romaña, la tira el colombiano, retrocede sobre Servio el arquero, sale el conjunto de Guaraní. Servio levanta el argentino, va el pelotazo, atención, corre, se mete con todo, Maná, cabecea Tito, tiro libre de esquina, córner para Guaraní. Córner, quiniela, la quiniela que no falla, te duele la cabeza, la espalda, la garganta, con Profenol, olvídate del dolor, Profenol, es Ibuprofeno en cápsulas blandas, Profenol es la solución, lo mejor es FIFA. Será sobre la punta derecha. Con el Círculo Hermidea, disfrutazo de tus cervezas bien frías, representa y distribuye Brita en Sociedad Anónima. Le va a pegar Cecilio. Nova Mayorista, juguetes inflables, pasar y todo lo mejor para regalar. Cecilio, tiro libre de esquina, cuidado con Romaña que sube, Babáez también el centro, cabezazo en el primer palo, desvía sacando Rodrigo Rojas, queda el balón en el área, cuando puntea saca Álvaro, resuelve y termina sacando la peligrosidad de ese balón en el área. Insiste Guaraní, pelota para Bobadilla, le pasa por arriba, sale Aguilar, atrapa a Férico, se queda con la pelota. En Nova Mayorista, juguetes inflables, bazar y todo lo mejor para regalar. Avenida Eusebio Ayala, 2895, casi Santa Cruz de la Sierra. Escribinos al WhatsApp 0986-532-094. 33 minutos de la primera etapa. Otálvaro ahora sobre la presencia de Antonino Alcaraz, jugándola en línea a la presencia de Richard Ortiz. Sale Ortiz, la tiene Ortiz, está amonestado Ortiz, recordemos. Rodrigo Rojas en el conjunto de Olimpia. En Guaraní hay algún amonestado, muchachos. Hasta ahora no, ¿verdad? 0-0 el compromiso. Rones, de Tres Leones, coco, frutos rojos, limón, burgoya, frutas frescas dentro de una botella. Pelotazo para Roque Santa Cruz, que está perdiendo la paciencia, hace un gesto. Hubo una imprecisión en esa pelota cuando sale. Avanza con todo, la tiene Morel esperando. Avanza Guaraní, pelota para Merlini, abierto sobre la izquierda. Deja para Benítez, este impulsa para Bobadilla, salta con Antolín, el rebote. Sale Cecilio, primero Otálvaro, se equivoca, le queda otra vez a Merlini. Gran acción individual. Otálvaro revienta esa pelota, pica con todo el pollo, es corta, va dejando con Sergio. A ver, Sergio, presionado por el pollo, termina reventando a mitad del terreno, pecho de Ortiz, bajando con Rodrigo Rojas, gira, deja con Otálvaro, sube sobre la banda derecha, avanza, va por media hora, mete para Richard Ortiz, zurdazo por derecha, habilitado, pica con todo, va Diego Torres y marca Benítez, saca el costado, lateral de Olimpia. Envíos seguros con Nuestra Señora de la Asunción y Westerino. 34 y medio. Casamarco, para su cristal templado Templex. Casamarco, pasión por la calidad. Tiro lateral, vamos a buscar a ver la pelota arriba, hace un gesto para peinar aparentemente Otálvaro, o no sé si se secó esa zona que tiene del pelo tipo Tomahawk. Pelotazo que va, marca, señores, sacando la defensa de Guaraní parcialmente, corre Rodrigo Servio, atento al arquero de Guaraní, se quedó con la pelota, sorprendió Rodrigo, se metió solo, marcamos el tiempo de juego. Con Tokio, elegí ver lo mejor, Tokio, con el pacto de confianza, elegí el tiempo de juego, 35 minutos de esta primera etapa y el marcador, Exprecubiertas. Mana carga, ¡gol! Sale Servio, un pecho de Bobadilla,
ese tanque imparable que tiene Guaraní. Bobadilla levanta el centro, se desvía Polenta, vuelve a insistir el tanque, levanta el centro y Maná parece destapado solo por derecha. Tito estaba mirando arriba, señores, estaba ya a su espalda acechando. Un asesino realmente Maná, porque revienta esa pelota como viene. Hay mucha decisión, mucha firmeza en Maná, convierte en Guaraní, señores. Ahora sí, de jugada previa, aprovecha con la concesión de la defensa del conjunto de Olimpia. Maná lo hizo. Guaraní puede ser campeón, porque no, dice el hincha. Es gol confirmado, Maná. Esto le duele a Olimpia. Esto es un flechazo letal, porque Olimpia pudo haber subido anímicamente después del penal fallido de Báez, pero Guaraní anota. Guaraní por ahora campeón del Clausura. Guaraní 1, Olimpia 0. En su escudo ha de brillar. Por el segundo camino, atención, camino al gol, levanta el centro, Silva, corta y se salva Olimpia, el primero de Guaraní, Federico Arias. Que le vuelve el alma al cuerpo, porque así como Olimpia había crecido anímicamente tras el penal fallado por Báez, Guaraní se había apagado de ese ímpetu que arrancaba, que comenzaba a tener. Qué importante Merlini. Merlini lo hace todo a velocidad, con precisión. Qué mal parado está Olimpia en defensa, porque ¿saben quién cierra sobre la derecha? Polenta. Polenta zurdo sale a cerrar sobre la derecha. No estaba Otálvaro, no estaba Alcaraz. Bobadilla la peleó. Cortó el uruguayo la pelota y le quedó otra vez a Bobadilla, que inteligentemente envía al centro al segundo palo. Allí se opone a todo Maná, porque cualquier otro hubiera buscado posicionarse, tratar de parar. Tito Torres estaba fuera de acción, pero Maná arquea al cuerpo, le pega con el empeine del pie derecho como viene y la pone en el primer palo de Aguilar, que se nota no esperaba esa pelota, por eso su respuesta es floja cuando quiere aplicar el manotazo. En la segunda clara, golazo de Maná para poner arriba la origen. Daniel Lechún. Hay que tener convicción para pegarle como lo hizo Maná. Y Guaraní, que sorprende a Olimpia con su misma medicina, porque jugó largo desde Servio, y eso fue lo que generó el desorden de la línea defensiva. Allí el tanque Bobadilla ganando en el fondo. Carga Guaraní, segundo en camino, gol. ¡Gol! Que otra vez a Tito le pasa. Tito en el segundo palo, otra vez se le anticipan. Tito cae inclusive y es el segundo de Guaraní. No da respiro. Guaraní es cosa seria, señores. Y lo que dice frente a la cámara, se desahoga. Báez, Javier Báez, el capitán de Guaraní, el legendario, así como en 1984, de la mano de Cayetano Re, después con Garnero. Ahora Guaraní está yéndose directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores. Está logrando el título, gol confirmado. Lo movió ya Olimpia. Guaraní campeón del torneo Clausura por ahora. Guaraní mucho mejor. Olimpia desorbitado, perdido, mal en defensa, mal en medio campo, sin respuesta arriba. Merlini encendido. Guaraní con Bobadilla, con Maná, con Cecilio, con Gustavo Costas, con Baez, con Morel, con Fernández Egrés, con todos, con Servio, gran equipo Guaraní por ahora. Guaraní rumbo al título. Guaraní 2, Olimpia 0. Siempre el preferido, el líder del sport.
Daniel Chula. Si ustedes siguen el hilo del relato en la transmisión, se habrán percatado que entre los dos goles, Guaraní tuvo 2 tiros de esquina para dimensionar cuál era la postura de Guaraní y cuál era la de Olimpia. Completar lo del primer gol, porque Bobadilla es muy inteligente a la hora de saber por dónde podía picar el compañero del perfil opuesto. Y luego le pega de una forma extraordinaria y hasta me da la sensación que Aguilar regala ese palo pensando que al pegar de volea va a ser casi siempre cruzado. Por eso también hay cierta responsabilidad de Alfredo en ese gol. Y luego la pelota parada, algo que hasta se había destacado en la era Gorosito, pero aquí una muy buena peinada en el primer palo y luego entre Bobadilla y Báez atropella, pero el fútbol quiso que el capitán de Guaraní, que estaba sufriendo lo que fue su penal errado, tenga su revancha muy rápido y Guaraní con una ventaja amplia cuando todavía quedan minutos para completar la primera mitad del partido. Federico Arias. Habíamos hablado en la mesa qué pasaría cuando a Olimpia lo encarga un rival que está filoso, con gol contundente, porque aquí hay una quietud extrema, una pasividad extrema, tal que Tito Torres era el dueño de la posición, pero 2 hombres de Guaraní le ganan la misma. Fíjense que anestesiado está Olimpia, centro de la derecha la peinada, y los que estaban atrás le ganan, porque es cierto, si no era Báez era Bobadilla, quedó clavado Torres, y Olimpia, que le había hecho 2 goles en 2 minutos al Sol de América, ahora recibe la misma medicina, pero en una final ante un equipo que sí sabe meterla adentro y que le está haciendo pagar tanta pasividad defensiva. Muy bien la revancha para Báez, que lo gritó como debe ser, con todo, porque es una marca raro operar en una final, pero es un privilegio meter un gol, por eso lo festejó así el capitán aborigen. El primero y el segundo del legendario. A los 35 y 39 minutos. Primera etapa, Bruno. Goles 195 y 196 del Clausura 2020. Primera anotación de Nicolás Andrés Maná. Tercer tanto de Cristian Javier Báez en la competencia. A ver, quiero confirmar por favor, porque esto me parece muy merecido. Sería el primer título de Gustavo Costa con Guaraní. Primer título porque fue campeón con Cerro Porteño. A ver, para Tuiti también, por ahora, con este resultado, primer título de Gustavo Costas en Guaraní. Primer título en Guaraní en Liga. Hace 2 años fue finalista. El año pasado fue finalista con Guaraní ante Libertad en Copa Paraguay y Libertad fue el campeón. Indesa, máximo respaldo sin inversión, porque seguimos pensando en vos. En Indesa, por todo este mes de diciembre podés obtener 100% de descuento en los intereses de tus cuotas. Indesa, máximo respaldo, hace inversión. Claro, la Copa Paraguay que sacamos del torneo oficial fue Gustavo Florentina el técnico. Por eso mucho mérito de Gustavo Costas, que se está desquitando. Por fin Gustavo Costas está siendo campeón con este resultado con Guaraní, señores. El equipo que justamente lo trajo, el equipo de sus amores. Gustavo Costas, que previo a este partido decía: quiero ganar un título con Guaraní, es mi revancha, es lo que decía Gustavo Costas, Federico. Exactamente, lo dijo desde el principio, lo repitió en la última conferencia de prensa. Y sí, él había jugado aquella final en Ciudad del Este contra Cerro, perdiendo por penales. Recordaba Gerardo que el negro González, Edgar González, había fallado el penal final. Se quedó en la puerta con un equipo con muchos jóvenes. Y qué revancha está teniendo ante el otro grande de nuestro fútbol. Con Tokio, elegí ver lo mejor. Tokio, con el pacto de confianza, elegí el tiempo de juego cumplido. 45 minutos. Esta primera etapa y el marcador. Expre cubiertas en las mejores tiendas del Paraguay. Indica Bruno. Merlini va a Bobadilla, se mete, hace lo que quiere Guaraní. Atención, está totalmente Olimpia merced de Guaraní. ¿Qué le pasa a Olimpia, maniatado futbolísticamente, Junior? Lo que pasa es que si ya hay una diferencia en la dinámica entre el mediocampo de Olimpia y el mediocampo de Guaraní, y si a eso le sumas que el doble 6 de Olimpia está amonestado, hay una diferencia abismal de velocidad entre Merlini y los dos jugadores de Olimpia, que ya no llegan fuerte porque están jugando al filo. Ahí está. Epa, ahora contra Merlini.
A ver, señores, Merlini está haciendo un partidazo. Merlini que va a ir a Libertad, señores. A ver, cupo de Copa Libertadores. ¿Qué pasa con este resultado? ¿Qué pasa con Olimpia? 3 de adición, 46. Ya nos cuenta Rubén Darío. Señores, Merlini haciendo un gran partido. ¿Fue falta de Alejandro Silva contra Merlini? ¿O de Merlini contra Alejandro Silva? No, le falta contra el hombre de Guaraní. Tiro libre para Legendario. Tiro libre Fortín. Caña Fortín, ganadora del ranking de marcas 2020. Por su recordación, preferencia y uso. Guaraní está clasificando en la fase de grupos de Copa Libertadores de América, asegurando $3 millones. $1 millón por cada partido de local. Olimpia va a jugar desde la fase 2 de la Copa Libertadores y con este resultado Libertad va a ingresar desde la fase 1. Carden, la mejor aplicación para comprar o vender autos usados en Paraguay. Carden, usados al toque con el respaldo del grupo Carden. Y este sería el segundo título de campeón de Gustavo Costas en el fútbol paraguayo, que fue campeón con Cerro Porteño en el año 2005. Todavía estás a tiempo de regalar un Stanley, garantía de por vida en todos sus productos. Encontraros en redes sociales como Stanley-PY, representa y distribuye Sintex Sociedad Anónima. 47 minutos. La otra vez Olimpia volcó el resultado, pero este es un equipo distinto, no es Sudamérica Guaraní. Guaraní está haciendo un gran partido y el detalle no menor. Mejoró el segundo tiempo, perdón. Claro. No volcar el resultado, pero digo volcar estaba el rendimiento, perdón. Estaba mal y en 2 minutos se puso 2-0 arriba. Claro, porque había desperdiciado Sudamérica las ocasiones de gol, pero entró en el segundo tiempo Olimpia y fue arrasador. Pero acá es distinto, yo no sé si Olimpia va a poder remontar este 2-0, porque inclusive después del 2-0, Guaraní comenzó a jugar con mayores lujos y comenzó a jugar mucho más suelto. Polenta ahora discutiendo con Maná, se calienta el partido. Recta final del primer tiempo, cae Olimpia ante Guaraní 2-0. En Recicolor Pinturas, barnices, esmaltes, pinturas y revestimientos. También Recicolor System ofrece más de 30.000 colores en varias líneas de productos. Recicolor Pinturas, de color a tu vida. A ver, Polenta hace una acusación a Maná. ¿Qué pasó en esa acción? Yo lo que sospecho por la reiteración que veíamos es que Polenta entiende que en alguna jugada Maná lo gastó, el famoso sobró. Por eso el reclamo allí entre los ríos platenses. Final, terminaron los primeros 45 minutos. Guaraní por ahora campeón del torneo clausura. Gustavo Costas llama a sus jugadores igual, enérgico, moverizo, mueve a sus jugadores pese a que está ganando 2-0. Terminó el primer tiempo, sigue dando indicaciones. Todo un personaje para bien Gustavo Costa. Final del primer tiempo, Guaraní 2, Olimpia 0. Vamos al estadio Defensores del Chaco contigo, Johnny. A ver, el último futbolista de Guaraní en campo es el arquero Servio. Ahora está dejando el campo de juego, fue para saludar al juez, el señor Juan Gabriel Benítez. Ya todos dentro del vestuario, mientras los suplentes del Olimpia, a ver si se quedan en campo de juego o van así a vestuario. Me parece que van todos hacia vestuario. Suplentes titulares, tanto de Guaraní, también del Olimpia. Ya los técnicos rápidamente, Costas hablando, se fue a vestuario, mientras el profesor Gorosito en silencio. Así como su primer tiempo ante Sol en este partido contra Guaraní, también poco movimiento, pocas indicaciones por parte del señor Néstor Gorosito, el técnico franjeado. La banca de expectativa en el equipo de Guaraní: David Vázquez, Guillermo Benítez, Roberto Fernández, José Florentín, Rodney Reyes, Edgar Benítez y Fernando Fernández. En este primer tiempo estuvo a punto de ingresar José Florentín, y veremos si en el segundo tiempo ingresa el número 7. En Olimpia, Librado Ascona, Carlos Rolón, Nicolás Domingo, Wilson Ibarrola, Brian Ojeda, Néstor Camacho e Isidro Pita. Amonestados en el equipo franqueado Richard Ortiz y Rodrigo Rojas en esta primera etapa. Las distintas reacciones en ambas bancas en distintos momentos. Cuando tuvo el penal y lo malogró Cristian Javier Báez, se tomó de la cabeza a Gustavo Costas y lo celebraron en la banca de Olimpia, Johnny. Exactamente, fue como un gol para el equipo de Olimpia. Para Gustavo Costas, un golpe fuerte, realmente ese penal erra por el capitán Báez, que Rubén Darío en el gol, el primero, el gol de Maná, él se tiró al piso. Dice que los religiosos, principalmente musulmanes, besan el piso. Misma situación de Cristian Javier Báez en el gol de Maná. Y por supuesto después se levantó, se fue, córner, gol, segundo de Olimpia, en festejo realmente
como se merece un gol en un partido tan importante como es el final del campeonato. Y cómo gritó Costas los goles y cómo lo lamentaron allí con Gorosito y compañía, ¿no? Sí, y no solamente Gorosito, la directiva de la Olimpia, que festejaba el penal, significaba levantar anímicamente al plantel, restablecer futbolísticamente al equipo, pero cosa que no ocurrió, totalmente al contrario. Guaraní mantuvo su nivel y ahora está ganando, hasta podríamos decir con facilidad, 2-0. Muy bien, Johnny, vamos a regresar en minutos contigo. ¿Cómo no, Rubén Darío? Johnny González, enviado del Grupo ABC al Defensor del Chaco. Atención, tenemos el informe COVID hoy 30 de diciembre. Reporte del Ministerio de Salud en sus redes sociales. Procesamos 2.628 muestras, 822 positivos, todos casos comunitarios. Lamentamos informar 22 fallecidos, total 2.242. 804 internados, 157 en unidades de terapia intensiva, 937 recuperados, sumando así 81.034. Total confirmados COVID en Paraguay, 106.958. De los 22 fallecidos en el día de hoy, 9 tienen entre 40 a 59 años y 13 suman 60 años o más. 10 son del sexo femenino, 12 del sexo masculino. Procedencia: Asunción, Central, Itapúa, Cazapá, Alto Paraná, Guairá, Amambay, San Pedro, Cordillera y Caaguazú. Informe del Ministerio de Salud reiterando que hoy fallecieron 22 personas por COVID-19. Todavía estás a tiempo de regalar un Stanley, garantía de por vida en todos sus productos. Encontranos en redes sociales como Stanley-PY. Representa, distribuye Index Sociedad Anónima. Fervas, todo para la industria del calzado. Los espera en su casa matriz, zona terminal y la sucursal de Itagua, kilómetro 32. Contas al 0982-855-472. Fervas, apoyemos a lo nacional. Todavía estás a tiempo de regalar un Stanley, garantía de por vida en todos sus productos. Encontraros en redes sociales como Stanley-PY. Representa y distribuye Sindec S.A. Rápidos mensajes. Lamentable Olimpia. Bruno, era previsible esta debacle cuando no hay ayuda. Hola Bruno, estamos escuchando el partido de Olimpia y Guaraní. Fuerza, legendario, salimos campeones hoy. Oscar Duarte. Cambio urgente, Richard y Roque, por favor. Excelente transmisión, Bruno. Te cuento que acá por Hernandarias tenemos lluvia torrencial con ráfagas y relámpagos. Hola Cardenal, estamos sin energía desde hace una hora en la zona del barrio San José de Ciudad del Este. Hola Bruno, ya le tienen que dar nomás ya el título a Guaraní. Pésimo el árbitro, todo a favor de Guaraní. Por algo le robaron a Guaireña en el penal. Qué vergüenza, Bruno. Hola Bruno, por favor, fuera Rojas, Roque, Ortiz y Silva. Explosión de júbilo por Eupané. El reporte de audiencia emocionante, Bruno. La gente se reporta con todos. Vamos Guaraní, que se puede. Ya en instantes vamos a conocer a las dos personas ganadoras de los hits de Fortín. Se fue el primer tiempo en el Defensores. Guaraní está ganando la final del Clausura 2020 2-0 Olimpia. Lo analizan Daniel Chun, Federico Arias en una presentación de ABC Color, el diario completo. En una final no es común que haya una diferencia de más de un gol. Pero hay que decir que Guaraní lo gana bien por ese margen. Porque hoy cuando analizábamos el partido, cuando dábamos los detalles de cada equipo, hay una situación real. Guaraní juega mejor al fútbol. Olimpia es un equipo que tiene más jugadas que juego. Hoy tuvo disparos de media distancia a través de tiros libres del Pollo Recalde. Después de eso no. Y cuando hoy también hablábamos de lo que puede darle Romaña. Romaña fue un Doberman, siguiéndole a Roque, siguiéndole a Recalde, con esa velocidad bien puntual que tiene el colombiano. Pero lo concreto es que acá está bien esta diferencia, porque Guaraní el penal lo obtiene por un accidente, por el error de cálculo de Rodrigo Rojas. No hay nada que discutir. Pero en lo futbolístico, cuando a los 20 ya es amonestado Richard y a los 32 Rodrigo Rojas, como que allí ya estaba con demasiada desventaja. Muy buen partido de Merlini, excelente encuentro de Maná, que justo hoy decíamos contra Libertad había deslumbrado,
Para el bienestar del hincha del Legendario, Maná está jugando como aquella jornada del Feliciano Cáceres hace exactamente una semana. Gorosito lo había mandado al Chico Torres para que lo cuide a Miguel Benítez, por eso lo del cambio, pero uno sabe que Olimpia no tiene demasiado juego. Hoy ni siquiera tuvo jugadas y eso permite que se explique que hablamos de un equipo que juega a una velocidad mayor, a una intensidad mayor, como es Guaraní, contra un Olimpia que estaba agazapado. Si estando agazapado, sus dos volantes, que no son los más rápidos, pero tienen la obligación de cubrir espacio y tratar de cortar el circuito de juego, ya están amonestados por jugada donde no hay mucho que discutir, la brecha se ha agrandado. Entonces, los primeros 10 minutos, algo de Olimpia, desde la comodidad, cuando uno decía no presiona arriba y no, Olimpia es un equipo que no va a estar desgastándose para eso, y era meter pelotas largas. Guaraní después se acomodó, sintió el golpe unos 5 minutos del penal fallado, donde reeditaron nuevamente el duelo Báez y Aguilar, pero después fue todo de Guaraní. Mucho mérito de Servio de jugar largo, sorprender a Olimpia. El resto es de Bobadilla, que no pierde la claridad luego del rebote para volver a meter un gran centro y una estupenda definición de Maná, que repito, creo que Aguilar tiene cierta responsabilidad, pero también comprensible porque jamás hubiera pensado que una volea va al primer palo. Ese gol en el minuto 36, Bruno Pon relató de la siguiente forma. Maná carga. Asesino realmente Maná, porque revienta esa pelota como viene. Hay mucha decisión, mucha firmeza. Maná convierte Guaraní, señores. Ahora sí, de jugada previa, aprovecha con la concesión de la defensa del conjunto de Olimpia. Maná lo hizo. Guaraní puede ser campeón, porque no dice el hincha. Es gol confirmado. Esto le dio a Olimpia. Esto es un flechazo letal, porque Olimpia pudo haber subido anímicamente después del penal fallido de Báez, pero Guaraní logra. Guaraní por ahora campeón de clausura. Guaraní 1, Olimpia 0. Muy superior Guaraní. Cuando Merlín encontró su lugar en la cancha, fue incontenible. No sé si Gorosito va a cambiar al doble 6 porque están amonestados, no lo agarran a Merlini. Y no sé, poner a alguien más ágil, Ojeda, como para hacerle sombra, porque esto puede terminar mal. Olimpia con un solo remate al arco, aquel de Recalde, en su mejor momento, que fue estar justamente dentro de lo que ha sido tener un poco de tenencia de pelota y jugar en campo contrario. Ese fue el mejor momento. Fíjense cuánta modestia en el mejor momento. Maná, gran partido. Bobadilla, fundamental en el primer gol. Romaña, sí, saliendo hasta la mitad de cancha a atropellar a todo jugador de Olimpia que tenga la pelota. Entonces, después de los 5 minutos en el que Guaraní sintió el penal fallado por Báez, fíjense lo que era final, ¿no? 2-0 gana un equipo y encima un penal errado. ¿Cuánta diferencia para lo que es la final? Olimpia venía a los tumbos, sí,
Y así quedó los últimos 25 minutos muy expuesto. Por eso, cuando todavía se estaba hablando del golazo de Maná, porque es cierto, Aguilar tiene el famoso palo del arquero, ¿verdad? Pero yo creo que todos pensábamos que la pelota iba a ir al segundo palo. Le pega también, pone de una forma el empeine Maná, que hace que de aire esa pelota vaya al primer palo. No es un gol muy usual, no es un gol estándar, por eso todos esperaban la pelota al segundo palo. Polenta cortando en la zona de Alcaraz. Alcaraz uno no sabe dónde estaba, o Otálvaro menos. Y ese fue el tema que ya había avisado antes con una contra Guaraní, lo mal que quedaba parado Olimpia. Alex Silva impotente, Torres desaparecido, Santa Cruz devorado por Romaña y el pueblo Recalde corriendo por todos lados para ver si conectaba algo. Se estaba hablando del 1-0 y vino el 2-0, mostrando un poquito la diferencia entre la pasividad y la voracidad. Pasividad de Olimpia, porque Torres otra vez miró cómo esa pelota llegaba, esperó que la pelota llegue a él para rechazarla y como se dice hoy en día, la fueron a atacar, la fueron a buscar. Con mucho hambre Báez, Bobadilla, cualquiera de los dos podía conectar y marcar el gol sobre el segundo palo. Fue Báez reivindicándose del penal y gritando con todo porque ameritaba sin dudas el 2-0 para un Guaraní muy superior desde los 20 minutos hasta los 45. Creo que Juan Gabriel ni descuento casi ha dado, más allá de tardar un par de minutos en la revisión, no en la pantalla sino en algún cruce de opiniones con la gente que estaba en el bar en el momento de sancionar la mano de Rojas. Recordamos el 2-0, fundamental también, porque fue, machacó me parece totalmente a Olimpia, y es lo que hablamos en toda la semana, ¿verdad? ¿Qué pasará con este Olimpia con tantos problemas de funcionamiento de mitad de cancha hacia atrás? Bueno, encuentra un rival que esté contundente, que la meta. No fue el primer tiempo con Cerro, no fue el primer tiempo con Sol América, sí está haciendo este primer tiempo para Guaraní, que está asegurando gran parte del título, a no ser que Olimpia tenga un vuelco radical en la segunda etapa. Recordamos el gol de Báez, el capitán, tiro de esquina desde la derecha, peinada de Morel y atropellamiento allí de Báez para gritar con todo este gol que Bruno Pon relató de la siguiente forma para ABC Cardinal. Carga Guaraní, segundo camino, gol.
Silva. A ver si descuento libre en el arranque del segundo tiempo. Lo buscan al Pollo Recalde cuando va Romaña. Se lanza al piso. Termina sacando el colombiano. Impresionante. Corre Maná para sacar ese Cecilio. Bajo hasta ahí. Le roban la pelota. Va Olimpia. Atención por el descuento. Casi en contra, señores. Tito Torres roba y gana una pelota a línea de fondo que era muy sentido, Federico. Sí, Maná se sacrificó, fue hasta la zona defensiva, pero después se encargó adentro y Torres le ganó muy bien. Y con ese desborde casi provoca el autogol. Se equivoca el autor del gol de Guaraní, que era lesión en el hombro, cayó mal Torres. Yo creo que fue contra el palo, El codo fue contra el palo, Chum. O sea, el brazo va, pero es en la caída lo del codo. Los dos golpes son válidos, por eso sigue atendido el lateral izquierdo del Olimpia. Vaya relajo que tuvo Maná, porque tenía para rechazar. Se pareció mucho a la jugada de Otálvaro contra Casal el domingo pasado. Ya no mueve el brazo, Atención, perdón, Chum, ya no mueve el brazo Tito, Ya no mueve el brazo, aparentemente no va a seguir Tito, Ahí están probándolo. Sí. Más allá de que si por allí alguien puede pedir que fue penal porque Romaña llega a destiempo, acá recordemos es una caída natural y que lo que genera este dolor es cómo cae Tito Torres luego del error de Maná. Corner, tiro libre de esquina para Olimpia. Corner, que la que no falla. Alejandro Silva sobre costado izquierdo, centro que va, cabecea Rodrigo Ceres, viene el hombre de Guaraní que va al piso. Atención, señores, habrá tiro libre de esquina otra vez para Olimpia. Volvió tu quinela TT, ahora con delivery, llama al 0991-643-003, quinela TT, la quinela que no falla. Vuelve Tito Torres al campo de fútbol, señores. Tiro libre de esquina para el conjunto de Olimpia. Sube Rodrigo Rojas. Está en el piso Villalba. Se va recuperando lentamente. Después se ejecutará el tiro libre de esquina. Alejandro Silva para pegarle. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida. Los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Roque Santa Cruz atrás. Richard Ortiz. Pelota de Alejandro Silva para Tito. Levanta el centro. La pelota que desvía Maná. Otra vez balón para el decano. Corner, quinela TT, la quinela que no falla. Nuevo tiro libre de esquina. Alejandro Silva para levantar el centro con la pierna derecha. El pelotazo. Marca, saca Merlín en la contra ahora con Maná. Maná que corre, pica, va sobre la punta derecha. Lo están encimando, señores. Corre con todo para marcar Diego Torres. Pelotazo abierto sobre la izquierda. El pecho de Merlini. Qué buena habilitación de Rabona. Dejando para Cecilio. Carga Guaraní. Tercero en camino. Cecilio ganó. De forma espectacular el centro que va. Y se desvía en Antolín. Va otra vez en Cecilio. Saque de meta para Olimpia. Fleming, medicina prepaga. Viva intensamente. Con toque elegir lo mejor toque con el pacto de confianza. Elegir el tiempo de juego 5 minutos de esta segunda etapa y el marcador. Expert cubiertas en las mejores tiendas del Paraguay. Indica Bruno. Dos para Guaraní. Va por su 12º título, señores. El legendario por ahora, campeón de la clausura. Guaraní 2, Olimpia 0. En regimiento 8, extintores para apagar todo tipo de fuego. Mantenimiento de carga, instalación de redes hidráulicas, equipos de seguridad personal. Carga Olimpia, Roque buscando segundo palo, centro que va. Olimpia con todo arriba. Tiro libre de esquina, saca Alexis Villalba, golpe de cabeza. Tiro libre de esquina para Olimpia. Corner, quinela TT, la quinela que no falla. Olimpia, puro ataque en el arranque del segundo tiempo. Alejandro Silva para levantar el centro. Va Tito ahora. Tito dice, déjame a mí, le dijo Alejandro Silva. Le va a pegar con la zurda. Romaña y Fernández Cedrés lo enciman al podio. Saca Romaña, el rebote, busca. Está presionando Tálvaro, el rebote. Se desvió Merlín de Quera. Polenta el centro contra el área. Salta Antolín. Romaña otra vez vuelve a sacar de cabeza. El pecho para Tálvaro. Continúa el peligro para Olimpia. Centro que va. Marca sacando como puede. Despeja la defensa de Guaraní de la contra. Maná metiendo presión. Corre Maná frente a Diego Torres. Gana Maná. Se mete para el tanque. Bobadilla. Va al tanque. Cruza el balón. Y Polenta rechaza primero Jun.
Y a esto se expone ya Olimpia en el segundo tiempo mucho más agresivo. En la segunda pelota Guaraní también, como que no se siente incómodo en jugar de contra. Le faltó un poco de fuerza a Bobadilla, quien quiso habilitar y darle el pase a Cecilio, que estaba por derecha. Fuerza y activa. Yo cargo en Petrosur. A la hora de elegir un combustible Petrosur. Forza de Petrosur. Forza es sinónimo de calidad certificada a nivel internacional al menor precio del El mercado. Pollo engancha. Está cerca del área grande con todo para Otálvaro Centro, que va. Se desvía, sale. Y Servio se queda con la pelota. Otro Olimpia el que entró en el segundo tiempo, Federico. Matar o morir, con mucho ímpetu, porque las dos últimas cargas de Olimpia terminaron en contragolpes muy peligrosos de Guaraní. Ahora Servio un poco que amansa esa situación, pero sí, su ida y vuelta. Alcaraz por momentos ya se queda dentro del área para acompañar a Roque en el tema del juego aéreo, porque está buscando muchos centros cortos el conjunto de Gorosito. A la hora, ahora con Panal Seguros, puedes solicitar cotización del seguro de tu preferencia y canalizar tus consultas o dudas directamente desde WhatsApp. Escribinos al 0983-200552. Manda a buscarlo sobre la zona derecha. Va para marcar Rodrigo Rojas. Se le va un costado de balona. Abraza para tener el punto derecho. Nuestra Señora para Guaraní. Nuestra Señora de la Asunción envió sus seguros con NSA y Western Union. Qué buen terreno en Defensores del Chaco. Porque seguimos pensando en vos, en Idesa. Por todo el mes de diciembre podés obtener 100% de descuento en los intereses de tus cuotas. Baja el tanque Bobadilla. Qué bien Raúl para aguantar. Pelota abierta ahora sobre Merlini. A ver, Cecilio va. Esperaba Merlini. Cecilio cayó. Reclaman falta. El árbitro deja seguir para la contra para Olimpia. Otálvaro que enciende el ataque sobre la punta derecha. Atención, se viene con todo. Alejandro Silva espera. Vamos a ver el centro que va para Roque Romaña. Golpe de cabeza impecable. Otra vez Romaña, el colombiano. En marcha nuestro partido por el gol apostal a fútbol chileno. Ya juegan en el San Carlos de Apoquindo, en Santiago de Chile. Universidad Católica Santiago, Wander. Contragolpe para Guaraní. Atención, esto es peligrosísimo. Torres. Falta contra Nicolás Maná. Clarísima acción amarilla. Amarilla para Tito Torres. Se complica Olimpia otra vez ahora. Tiro libre para Guaraní. Tiro libre Fortín, Caña Fortín, ganadora del ranking de marcas 2020 por su recordación, preferencia y uso. Apostala, y la pasión de siempre, apostarla. Ingresa a www.aposta.com. El relato presentado por Lactelanda, compartíase bien, por eso Lactelanda disfrutan todos. Lactelanda, la marca número 1 en lácteos. tiro libre para Legendario. Tiro libre Fortín, Caña Fortín, ganadora del ranking de marcas 2020. Muy buen partido de Maná, muy buen partido de Merlini. Puntos altos que está teniendo el conjunto Legendario. Tiro libre para Guaraní. Algo le dice Morón a Cecilio. Le va a pegar Cecilio. Cecilio, tiro libre para Guaraní. Chorizo Sochi de Brasil, ligeramente picante, el de queso Maxi. Con Dayochi hay fiesta. Cara enojado, señores. Un rostro adulto de Alfredo Aguilar hizo un gesto como diciendo que iba a ir a oír aporte 2 en la barrera. Tiro libre, señores, para Guaraní. Yasca es el pionero y líder de la industria farmacéutica en Paraguay. Cecilio, atención con este tiro libre. Cabecera del área sobre la punta derecha. Peligrosísimo remate. Atención, lo ve a Bobadilla. Dos hombres en la barrera de Olimpia. Aguilar está en el segundo palo. Le pega Cecilio. Se salva Olimpia. Baez. Que cerca Villalba también. Qué bárbaro. Se salva Olimpia. Los dos tuvieron el gol. Qué mal está marcando Olimpia. Baez peina levemente, pero no es excusa para que no llegue Villalba, otro que está haciendo un muy buen partido, el lateral derecho de Guaraní, y a través de la pelota parada sale un poco el asedio y casi llega al tercero Guaraní. Ingresa a nuestras redes sociales en el Actos de la Fortuna y participa de las promociones que tenemos para vos. El Actos de la Fortuna, una industria familiar. Miramos el reloj, el cronómetro, marcamos el tiempo de juego. Con Tokio, elegí por lo mejor. Tokio con el pacto de confianza, elegí el tiempo de juego, 11 minutos, segunda etapa y el marcador. Expert cubiertas en las mejores tiendas del Paraguay. Indica Bruno. Avanza Olimpia, Diego Torres le pega de zurda, se desvía por el camino en Alexis Villalba, corner, tiro libre de esquina para Olimpia, sobre costado izquierdo, Guaraní por ahora campeón de clausura, Guaraní 2, Olimpia 0. Corner, quiniela TT, la quiniela que no falla. Tiro libre de esquina, corner para Olimpia, Rodrigo Rojas, Pollo, a Diego Torres, suben todos, señores, Tito le va a pegar, está Torres, levanta el centro con la zurda.
Caras, se desvía levemente en Morel, el rebote está al Pollo. ¡Gol! Se anula, banderina arriba, Federico. Otálvaro creo que le pega de zurda. Primero roza en un hombre de Guaraní, o en un hombre, y le queda el Pollo, que después define muy bien, pero ya estaba en posición adelantada, sin mayores protestas, porque la jugada creo fue elocuente hasta para los propios jugadores que están en el campo de juego. No, esto va a ser gol. No hay posición adelantada, tiene que ser gol de Pollo. Lo van a llamar, me imagino, a Juan Gabriel, ¿no? A ver, Carlos Paul Benítez remata Otálvaro o cobra mano de Pollo Recalde. No, va a ser gol. Esto tiene que ser gol. Tiene que ser gol, ¿eh? Sí. Chequeo VAR, tiene que ser gol. Atención, puede ser gol de Olimpia, Federico. Exactamente, y le da resultado en esta acción la presión, porque Otálvaro estaba casi como un número 10, le pega de zurda, digo, posicionalmente el colombiano. El rebote en el nombre de Guaraní, la baja muy bien Recalde, que estaba habilitado, que define al techo del arco de Servio, y se tendrá que venir nomás el descuento franqueado. A ver, Chun, ¿va a ser gol o no? Chequeo VAR por ahora. Es que va a ser. No hay mucho suspenso. A lo sumo estarán dibujando correctamente las líneas para que la gran definición del Pollo termine subiendo al marcador. No está adelantado, ¿eh? Pollo Recalde no está adelantado. No sé, salvo que lo único que puede. En otra toma no sé si hubo mano de Pollo, pero igual se desviene el jugador de Guaraní, va a la mano de Pollo, no hay forma, o sea, esto tiene que ser gol. Sí, debe ser gol, va a ser gol seguramente. A lo sumo, había jugadores del Olimpia que querían pedir penal, pero por eso está con lo de Recalde, que estuvo tan concentrado, anota el tanto que va a subir al marcador. Señores, atención, ¿es gol o no? Para nosotros tiene que ser gol, es gol, tiene que ser gol válido. Vamos a ver, sigue Juan Gabriel Benítez conversando con la gente del VAR encabezada por Carlos Paul Benítez. Para nosotros es gol. A ver, el árbitro dice, revisión, ¡gol! Definición de zurda, suspenso, cuando todos estaban volviendo para que se reanude por el banderín levantado del asistente. Cuando vimos la reiteración inmediatamente con Chun, con Federico, le cantamos, le dijimos, tiene que ser gol, el VAR lo confirma, Olimpia descuenta, Olimpia el tricampeón de América, el campeón del mundo, va por la hazaña Olimpia, descuenta por ahora, Pollo lo hizo, Olimpia 1, Guaraní 2. Los pañuelos la cubren el cielo premiando elocuente tu obra triunfal, resurra la Olimpia, sus dirigentes y bravos leones del gran capitán. Daniel Chun. Gran mérito de Recalde, porque si uno no está concentrado, hasta se hubiera dejado llevar y pedir una mano, pero Recalde estaba tan atento que más allá de lo que termina siendo en línea levantando su bandera, sabe jugar en esta era del VAR. Esa jugada tenía la misma validez, por eso tiene mucha jerarquía ante la salida de Servio y decreta el gol tempranero antes del cuarto de hora para que Olimpia se acerque al empate después de un arranque furibundo en esta complementaria. Federico Arias. Sí, arranque con terrible presión. Otálvaro, Torres, por momentos Alcaraz, todos ellos acompañando a los delanteros, a los hombres más ofensivos. Se había puesto lindo porque Guaraní había contragolpeado en un par de ocasiones. Decíamos que tras el tiro de esquina, rechazo defensivo, Otálvaro está en la posición de volante, de frente al arco, a unos 4 metros de la media luna, probó de zurda el rebote en un hombre de Guaraní y la pelota que le queda a Recalde, sí, concentradísimo, definiendo en gran forma, esperando el movimiento de Servio. Nace otro partido.
partido. Hay que ver si Olimpia mantiene la tenacidad, el ritmo, la frontalidad, y hay que ver cómo reacciona Guaraní ahora que se achicaron las diferencias. El descuento de Olimpia. A los 12 minutos. Segunda etapa, Bruno. Es el gol 197 del torneo Clausura 2020. Noveno en la competencia de Jorge Recalde. Suma 58 goles en Liga, 16 con la camiseta del Olimpia. A ver, hay un cambio que se prepara en el conjunto de Guaraní. Florentín va a entrar. Florentín, yo creo que por Fernández Cedrés, porque no lo veo entero, o va a haber otro cambio. A ver, esperamos. Florentín se prepara en Guaraní. El partido lo está ganando Legendario por 2-1. Va Olimpia. Señores, con otro ímpetu del conjunto de Cano. Diego Torres que pica autopase. Va para buscar, cae. Falta. Infracción de Fernández Cedrés. Infracción contra Diego Torres. Tiro libre para Olimpia. Tiro libre Fortín. Peña Fortín, ganadora del ranking de Marcazo 2020 por su recordación, preferencia y uso. En cambio, Serendahue, contamos con el servicio de alquiler de cajas de seguridad ideales para resguardar sus pertenencias. Falta clarísima, choque de Fernández Cedrés, amarilla, molestado ahora el hombre de Guaraní, señores. Tiro libre para Olimpia, será sobre el de Hierro. Hierro Par, Avenida Próceres de Mayo 805, Casa Italia. Hierro Par, teléfono 228-94. Tiro libre para Olimpia, molestado Fernández Cedrés, va a ingresar a Florentina. A ver, Maná se mueve, se va a encargar el 15 Polenta de Olimpia. Tiro libre para el decano. Te duele la garganta, la espalda, Profenol es la solución. Lo mejor es Filpa. A ver, el cambio primero se va al número 14, sí, efectivamente, Fernández Cedrés, Florentín, número 7 en el conjunto de Guaraní. En Tecnoelectric S.A., generadores cólera gas de 18 kVA, residencial, potente, compacto y silencioso. La solución a los cortes de luz. José Florentín, señores, en el terreno de Guaraní. A ver, tiro libre para Olimpia, va a ingresar, ahora se va Fernández Cedrés, ya está Florentín, el cambio efectuado en el conjunto de Guaraní, tiro libre para Olimpia. Con Epel Odontología, tenés una sonrisa cada día, planes familiares y planes de frenillos. Avanza, Tito se mete sobre Regiero, disparo, busca pies, marca la defensa de Guaraní, totalmente volcado, arriba Olimpia, Otálvaro, en el rebote levanta para Antolín, que va como un punta más, baja la pelota, levanta, se desvía, córner, tiro libre de esquina para Olimpia. Córner, quiniela Tete, la quiniela que no falla. Rones de 13 leones, coco, frutos rojos, limón, burucuya, frutas frescas dentro de una botella. Se quedó en ataque Antolín, sacó, señores, el hombre de Guaraní. Atención, sacó Morel, tiro libre de esquina, córner para Olimpia, le pega Antolín, se vuelve a desviar, nuevo córner, tiro libre de esquina, esta vez sobre punta izquierda para Olimpia. Chao caries y chao dolores, con Epel Odontología tenés una sonrisa cada día. Epel Odontología me haces bien. Córner, quiniela Tete, la quiniela que no falla. Reclamó Roque una mano, tiro libre de esquina, el árbitro deja seguir. Atención, señores, tiro libre de esquina, córner para Olimpia. Gatito Torres, Olimpia con todo arriba. Atención con este remate. Roque espera, va Antolín, Tito va a lanzar el centro con la zurda. Y si llega el gol del empate, lo mueve Olimpia, señores, a la defensa de Guaraní. Se mueve Pollo, está listo. A ver, atención, hay revisión del VAR. Hay revisión del VAR, Federico. Por aquello que mencionaba, la mano que pedía Roque. Sí. Debe ser por esa situación. Chequeo VAR, ahí está. Sí, confirmado, es un chequeo VAR. Y a lo sumo estarán viendo si es que hubo mano. Y después ya va a ser... No, además de espaldas, parece más hombro. Antolín cabecea y viene retrocediendo Báez. No, y es más hombro, no es penal, ¿eh? Le cantamos ya que no es penal, ¿eh? A ver qué dice el VAR. Siguen chequeando, esto para mí no es. A ver, muchachos, por favor, señores comentaristas. Federico. No, tajantemente, no. No. Salvo que tengan otra toma, pero la que mostró la televisión es justamente el dorsal. A ver. Se hace esperar todo esto. Parece una película de suspenso, señores, ahora. Juan Gabriel Benítez, espera, le dice, tiene que ser córner para Olimpia. Tito Torres, siguen corriendo los segundos. Habla Juan Gabriel Benítez. Y a ver, va a revisar.
Va a chequear, va al monitor revisión VAR. Es posible penal para Olimpia, Federico. Bueno, lo que vimos todos, hombro, espalda, sector izquierdo de Báez. Por eso extraño, ¿no? No sé qué le habrá cantado. Pero igual, Federico, está de espaldas el jugador. ¿Cómo o pueden? No, lo que pasa es que la mano es antinatural. La mano está muy abierta. Claro, la mano está muy abierta, es antinatural. Y hay que decir que Juan Gabriel Benítez suele ser de los que se mantienen más allá de que le llamen. Ahora en la otra toma ya parece más que hombro, fue, digamos, la parte alta del brazo, ¿verdad? En esta toma sí, Sí, la parte alta del brazo. En esta sí es penal, No, por eso te decía, la que mostró la televisión no era. Esta me parece que... ¡Penal! ¡Penal y amarilla para Báez! ¡Penal para Olimpia, Jun! Báez casi resignado y se sorprende cuando lo amonesta. Claro, por eso mencionaba lo de la mano antinatural. La segunda toma, la que no vimos en la transmisión, demuestra que hace ese gesto. Pero lo concreto es que entonces sanciona el penal y es amonestado el autor del segundo gol. Atención, Roque y Cecilio están haciendo otra vez una especie de reconstrucción de los hechos. Federico, penal para Olimpia. Qué protagonista de la noche Báez, ¿eh? Un penal fallado, un gol hecho. Ahora este penal cerca de la cinta del capitán. Le pega para que la gente se imagine en el brazo izquierdo, de acuerdo a la segunda toma que fue mucho más contundente y que guió al árbitro a sancionar. Sí, la segunda toma muestra totalmente un brazo antinatural, correcto lo que hace el VAR. Es penal para Olimpia. Alejandro Silva. Va Alejandro Silva. Concentradísimo Servio. No se mueve, ni siquiera pestañea, señores. Atención, va Olimpia por el empate. Alejandro Silva. Va por la hazaña Olimpia. Va por darle vuelta. Perdía 2-0. Va Silva de derecha. ¡Gol! ¡Gol! Otra vez, qué temple, qué jerarquía hay que tener Alejandro Silva. Terrible desde los 12 pasos, saltó otra vez su típica jugada, no tiene temor alguno. El tricampeón de América, el campeón del mundo, en una jugada otra vez en la que termina empatando. Hazañosa jornada de Olimpia, hazaña pura, perdía 2-0, lo empata ahora 2-2 y el partido está para cualquiera, el clausura está para cualquiera, pero Olimpia realmente está haciendo una proeza. Perdía 2-0, lo empata ahora 2-2 y vaya a saber si lo puede dar vuelta y ganar. Olimpia 2, Guaraní 2. Arias. No sé qué va a pasar en estos 20 minutos, pero ya queda para el recuerdo esta final, ¿eh? Porque Olimpia, con poco fútbol, pero con un ímpetu, un amor propio enorme, con mucha decisión, como decíamos, con Otálvaro, Torres, Alcaraz, sumados a Roque, a Recalde, a Rodrigo Rojas, se lo llevó por delante a Guaraní, que en los últimos 20 de la primera etapa le había dado una lesión de fútbol y sacado bien el 2-0. El descuento, esta jugada penal VAR, bien considerada en la segunda toma que pudimos notar, y un especialista, sí, Ale Silva. Saltito, una carrera de unos 5 metros, Servio elige el poste derecho y Ale Silva va a la izquierda, la pelota al techo del arco, 2-2 Olimpia, agrandado ahora, hay que ver cómo sale de esta situación el equipo de Costas. Daniel, y el Olimpia de Gorosito mantiene la ecuación de un primer tiempo flojo. Roja para Otálvaro, disculpame, falta contra Bobadilla. Olimpia se queda con 10, qué partido, por Dios, 4 goles, un penal fallado y ahora una roja chuna. Y
por la reacción de Otálvaro parece que Juan Gabriel tiene razón, porque se lamenta. Bueno, qué racha Olimpia con sus laterales derechos y las expulsiones inexplicables. En el mejor momento, Otálvaro hace la Bebeto de la Cruz y deja a su equipo en inferioridad numérica. Por eso el lamento del colombiano. Pero para destacar esta reacción anímica y de atropellar. Olimpia tuvo muchísimos corners, uno de ellos termina con la jugada del VAR para que después Ale Silva, a diferencia de Javi Báez, demuestre cómo se patea, descoloca y para asegurar le da altura y genera el 2-2 cuando quedan más de 20 minutos, ahora que va a tener que jugar con inferioridad numérica. El empate de Olimpia. A los 24 minutos. Segunda etapa, Bruno. Es el gol 198 del torneo Clausura 2020. Tercero en la competencia de Alejandro Silva. Suma 44 goles en Liga. Todos para Olimpia. De la Sobera, Capote, Hernandarias, Pedro Juan Caballero, Renault, Casa Central, JCB, Casa Central. De la Sobera seguimos sumando. A ver. Nuestra forma de vivir cambió. Apostala en ingresa www.aposta.l. No se resigna, Otálvaro está haciéndole el gesto al árbitro del partido que revise el VAR. Federico, fíjate vos, le dice revisar el VAR y va a revisar. Se va a ver el VAR, Va a ser chequeado el VAR. Atención, qué partido, qué final estamos teniendo, por Dios. Va Juan Gabriel Chur. Y habrá que ver, si él ve algo distinto, pero Carlos Paul Benítez, acá, claro, o sea, Carlos Paul entiende que no es para roja, por eso lo llama a Juan Gabriel y allí se da la charla, salvo que entienda que Juan Gabriel pensó que era una plancha y termina siendo más. Pero igual, la toma que tenemos a diferencia de la de penal, que hay una segunda toma que nos cambió la opinión, ¿verdad? A ver esta. Para mí es roja, a la altura de la rodilla va no es plancha, pero es un patadón. Llega de tiempo para mí, Otálvaro. A ver. Afuera, ratifica, es correcto, justamente lo que estábamos diciendo, ratifica la expulsión, Juan Gabriel Benítez, Olimpia con 10, ¡qué partido! ¿Dónde nos quedamos, por Dios? Rubén Darío, vos tenías que decir, ¿ya lo dijiste? Ya lo dije. Es que ya se puede confundir uno, hermano querido. En tan pocos segundos pasan tantas cosas. Y ahí hay un rastro muy fuerte, importante en la rodilla derecha de Raúl Badilla. Ha entrado Otálvaro. Va a entrar Rolón en Olimpia. Lo sacan a Diego Torres. Está clarito lo que se ve. Rolón en un momento fue lateral derecho, ¿verdad? Un Garnero. Exacto. Ahora, con Panal Seguros, puedes solicitar cotización del seguro de tu preferencia y canalizar tus consultas o dudas directamente desde WhatsApp. Escribinos al 0983-200552 y sentí la confianza. Avanza Guaraní, maná, sobre la punta derecha con 10 está Olimpia, fue expulsado, Otálvaro, que marcamos un tipo de juego. Aguantame, por favor, Edgar, la tiene Guaraní, Morel traslada, dejando sobre costado izquierdo. Presiona Guaraní, centro que va, pasado Florentino. Estaba atropellando, saque de meta con Olimpia. Fleming, medicina prepaga, viva intensamente con Cogio. Elegí ver lo mejor, Cogio, con el pacto de confianza. Elegí el tiempo de juego, 30 minutos de esta segunda etapa y el marcador. Expre cubiertas en las mejores tiendas del Paraguay. Indica Bruno. 2-2, con esto los penales, señores, perdía tras el primer tiempo, Olimpia 2-0, lo empata Olimpia, pero quedó con 10 ahora por la expulsión de Otálvaro. Está Rolón, que ingresó por Diego Torres, saliendo Olimpia desde el fondo con Aguilar que la tiene, señores, por ahora. Vamos a los penales, 2-2, un partidazo, ya pasó de todo, expulsión, penal fallado, qué bárbaro, 4 goles, qué partidazo, Federico. Sí, por eso decía, va a quedar en el recuerdo la final. Y siguieron pasando cosas. Y esto va a tener un largo descuento por las dos apariciones del VAR. Va Rodrigo, Romaña lo barra, apoyo. Falta
Falta, peligroso, tiro libre para Olimpia. Tiro libre Fortín, Caña Fortín, ganadora del ranking de marcas 2020 por su recordación, preferencia y uso. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Rodney Redes, por Maná, cambio en guaraní. UNASUR, la mejor educación a tu alcance. UNASUR, últimos días de promoción, matrícula gratis para todos los cursos en todas las filiales. UNASUR, el poder de crecer. Teléfono 021-232-751. Ya está Redes por Maná. Maná que tuvo muy buen primer tiempo. Alejandro Silva para el tiro libre. Rolón que sube. Descompensado Olimpia porque está con un hombre menos. Richard Ortiz, van todos arriba. Atención con este tiro libre. Alejandro Silva para levantar. Va a ser heroico si gana Olimpia y lo da vuelta. Levanta Silva. Peina un hombre de Guaraní. Tiro libre de esquina. Corner. Peinó Bobadilla. Tiro libre de esquina para el conjunto de Olimpia. Corner, quiniela Tete, la quiniela que no falla, porque el tamaño sí importa. Ponete Pantera XL y disfruta la noche entera. Será sobre la punta derecha. Casa Rosada, tenemos 4 locales para brindarte la solución que más te conviene. Más dinero, más beneficios. Alejandro Silva le va a pegar, reacomoda el balón, es córner para el Decano. Nice, tecnología y confianza cada vez más cerca. Avenida España, esquina Melvin Jones. Le va a pegar Alejandro Silva, córner, centro desde la derecha. Cabezazo de Antolín, se desvía, saca la defensa de Guaraní. El rebote para Tito Torres, la manda con la zurda. Apresuradamente va la contra ahora para Guaraní. Rolón para cubrir, va, presiona tanque Bobadilla, pelotazo que va. Romaña, falta en ofensiva de Santa Cruz. Tiro libre para Guaraní. Verbas, todo para la industria del calzado. Los espera en su casa matriz, zona terminal y la sucursal de Itagua, kilómetro 32. Consultas al 0982-855-472. Verbas, apoyemos a lo nacional. Redes tocando con Merlini, gran acción. Merlini sale de 2, toca para Redes. Raya de fondo, Redes. Cruza Bobadilla, dispara. Parte exterior de la red, se desvía. Corner, tiro libre de esquina para Guaraní. Corner, quiniela Tete, la quiniela que no falla. Te duele la espalda, Profenol es la solución, la mejor esquimpa. Nueva hierba, cuña guapa, jengibre, té verde, romero, catuaba y sabor. Naranja, hierba mate indica el sabor que dura más. No tocó Antolín, saque de meta para Olimpia, señores. Es saque de meta para Olimpia, puede pasar cualquier cosa, Cachún. Después de mucho tiempo apareció Merlini, con una habilitación un poco larga, también Bautista seguramente con lo que significa el cansancio. Esfuerzo máximo de Redes para habilitar muy buena definición de Bobadilla, porque esa pelota no pasó muy lejos del techo del arco de Águila. Gol. Potena. Hay gol en el fútbol chileno, tanto de la Universidad Católica a los 12. Fernando Sampedri, Católica 1, Wander 0. Apostala, la pasión de siempre. Carga, Redes se mete por derecha, carga Guaraní, centro que va a las manos de Aguilar. Estaba atento el centro, no fue bueno, salida para Olimpia. Todavía estás a tiempo de regalar un Stanley, garantía de por vida en todos sus productos. Encontremos en redes sociales como Stanley-PY, representa y distribuye Sindec Sociedad Anónima. A ver, Gustavo Costas miró su cronómetro y creo que llamó a alguien de la banca. Guaraní tiene un hombre de más. Yo cargo Corsa y activa de Petrosur. A la hora de elegir un combustible Petrosur, activa de Petrosur, la línea de combustibles que le brinda a tu motor eficiencia energética y a la vez tu economía. Fernando Fernández se prepara en el escenario. MaxDominios.com, la forma más rápida y fácil de tener presencia en internet. En cambio, en Endaway contamos con el servicio de alquiler de cajas de seguridad ideales para resguardar sus pertenencias. Cecilio baja su permiso de terreno, sobre costado izquierdo, se mete bien Cecilio para ganar. Pica además, gana, sale desde el fondo Olimpia, la tiene por ahora, controla el Pollo Recalde, bajo hasta círculo central, está picando, vamos a ver, no se dio cuenta que Roque estaba picando, Pollo Recalde estaba en posición adelantada, entendió el Pollo, la tiene Antolín, 2-2 el partido, Antolín con la pierna derecha, impulso el brazo abierto sobre, donde aparece Rolón para Roque Santa Cruz, Romaña, estaba ya en posición adelantada Santa Cruz, tiro libre para Guaraní. Con Tokio, elegí ver lo mejor, Tokio, con el pacto de confianza, elegí el tiempo de juego, 36 minutos, de esta segunda etapa y el marcador, recubiertas en las mejores tiendas del Paraguay, indica Bruno.
señores, 2-2. Si escucha bien, ganaba Guaraní 2-0 al final del primer tiempo. Ahora 2-2 Olimpia con 10. Falló un penal en el primer tiempo de Guaraní. Ya pasó de todo en el clásico más añejo. Pausa ahora. Rehidratación para los hombres de Olimpia y de Guaraní. Ferfer va a ingresar. Se retira Cecilio. Gol la Postala. Empata el Santiago Wanderers en el estadio San Carlos de Apoquindo. Sebastián Uvilla. Al minuto 38, Católica 1, Santiago Wanderers 1. Apostala, la pasión de siempre. Apostala en ingresar www.aposta.la. Ley se sacó 12 nuevos sabores de los que todos somos hinchas. Asado de tira y provolone. Si te gusta el asado, te va a gustar la nueva edición limitada de Ley. Búscalas antes de que se agoten. En Inverfil, adquiriendo como Totaiga todo el mes de diciembre, te viene con tanque lleno, 15.000 kilómetros de garantía. Llama al 021-288-3000. Inverfil, fácil, rápido, cerca. Rubén Darío. Hola Bruno, saludos desde Ayolas. Este partido parece el juego de la liebre y el caracol. Olimpia con jugadores estatuas. Guaraní afianza el paternalismo sobre el decano. Hola Bruno, desde el norte del país, saludos con el legendario. Hola Bruno, excelente la señal, vamos Guaraní. Bruno, estoy escuchando en Piribebuy, creo que gana Guaraní, soy Julio César. Hola Bruno, soy Alex Zacarías. Bruno, estoy escuchando en la ciudad de Pilar. Bruno, somos de Colonia Noveland, Chaco, escuchando el programa, soy Alfredo Lanosa. Hola Bruno, Teodulo Rodríguez, excelente la transmisión. Nicolás Domingo en la formación de Olimpia, son claras las intenciones. Mientras que arriesga más Gustavo Costas, lo mandó a Fernando Fernández, lo sacó a Cecilio delantero por delantero y ahora se va Rodrigo Rojas e ingresa, creo que está ya lesionado Rodrigo, está lesionado Rodrigo. 2-2 el partido. Nuestra forma de vivir cambió, menos esto que sentimos por los deportes, la pasión de siempre. Aposta online en www.aposta.la. En De La Sobera seguimos sumando. Encontrarlos en cualquiera de nuestras 18 concesionarias a nuestra web www.delasobera.com.py. Nicolás Domingo ya en el terreno, se va lesionado. Rodrigo Rojas avanza, Villalba para Guaraní, mete con Fernando Fernández, buena conexión, intenta con la mano para Mi Torres, con la mano a ver si vio el árbitro o el asistente, deja seguir la acción ahora, la tiene Guaraní que va arriba, se anima más, buscando Florentín, pelota desviada por el camino, sacaba muy bien en esa zona Torres, atención, va a esperar el jugador Diego Torres, ya se fue, recordemos, el que sacaba fue en esa zona, bajó hasta ahí Pollo Recalde, avanza Guaraní, la tiene sobre el punto derecha Redes, levanta el centro, se desvía, otra vez en Recalde que está haciendo muy buen partido en Olimpia, lateral para Guaraní. Envíos seguros con Nuestra Señora de la Asunción en Cuesterio. Villalba para el saque lateral, 2-2 baja Ferfer, Villalba buscando, devolución de Fernando Fernández para Villalba, se cayó, falta de Pollo Recalde, tiro libre para Guaraní. Tiro libre Fortín, Caña Fortín, ganadora del ranking de marcas 2020 por su recordación, preferencia y uso. Casamarco para su cristal templado Templex. Casamarco, pasión por la calidad. Fue expulsado Otálvaro, Brian Ojeda se prepara en Olimpia. Con el Beer Cooler Midea disfrutas de tus cervezas bien frías sin congelarlas hasta menos 5 grados. Representa y distribuye Britam Sociedad Anónima. Se nota que para llegar los penales hay que mantener esto. Digo porque en esta asociación de cambios se fueron penaleros, Rodrigo Rojas y Pollo Recalde en Olimpia y Cecilio Domínguez en Guaraní. Tiro libre Fortín, Caña Fortín ganadora del ranking de marcas 2020. Se fue Pollo Recalde, está Brian Ojeda, tiro libre para Guaraní, Redes va a levantar, es peligrosísimo esto, muy cerca de la cabecera del área grande, sobre la derecha, Redes levanta el centro, saca la defensa de Olimpia, el rebote para Guaraní que sigue insistiendo, va con todo arriba, centro para Florentín, pasado, va, toca al hombre de Olimpia, toca Torres, no, dice Torres, a ver, es córner, a ver qué marca o de saque de meta. El saque de meta de Olimpia. Fleming, medicina prepaga, viva intensamente con Tokio, elegí por lo mejor Tokio, con el pacto de confianza elegí el tiempo de juego, 41 minutos de esta segunda etapa y el marcador, exprecubiertas en las mejores tiendas del Paraguay, indica Bruno. El partido está 2-2, perdió Olimpia 2-0, vamos a los penales por ahora.
¿Tenés tu figura o esperamos, Federico? Esperamos. Aparte tuvimos 2 partidos, ¿no? En uno. Creo que acaban a adicionar entre 7 a 8 minutos inclusive. Avanza Olimpia, buscando atención, cayéndose y falta, sí señor. Falta contra Nicolás Domingo, tiro libre, 3/4 de terreno. En campo de Guaraní, tiro libre para Olimpia. ¿Tenés tu figura, Chuno? Esperamos. No hay que esperar porque sí, hubo 3 intervenciones del VAR en este segundo tiempo. Allí ya tenés mínimo 7 minutos. Florentín cometió falta contra Domingo, tiro libre para Olimpia. En estas fiestas, Pechugón regala 40 millones en productos, 80 premios de 500.000 guaraníes en productos. Ingresa tus datos y número de factura o ticket legal en la página web de Pechugón. A todos les gusta. Tiro libre peligrosísimo para Olimpia porque van todos al segundo palo, centro de Silva. Cabezazo, Sergio, gol. ¡Gol! Hay que ver el VAR, hay que ver el VAR, Torres marca, hay que ver el VAR, señores, por ahora no sé qué hacer, si cantarlo o callarme, a ver, ayúdenme por favor, señores comentaristas, Federico Junior. Sí, uno pensaba que era Torres, ¿no? Pero el que cabecea sí, ¿no? Si nos seguimos de vuelta por el tema de la espalda y toda la cuestión, hay posición adelanto del hombre que cabecea en el segundo palo de Olimpia. Sí. Así que a Rolón, que salvada de Sergio, pero da la sensación de que partió adelantado el ex Guaraní. Chequeo VAR. La cara de Rolón, señores, parece que vio un fantasma. Grande Yucataco partido, Federico. Me imagino cómo deben estar los hinchas, ¿no? ¿Cómo debe estar esa gente? Nos va a matar este partido, Chuno. Y mirá que el Barça se guardó con todo para este encuentro. Pensar que el año pasado era la parte experimental con la Copa Paraguay. Y acá volvemos a ver la misma toma donde da la sensación que arranca adelantado Carlos Rolón. Sí, desde esta posición de esta toma, al menos, Rolón está adelantado, Federico. Sí, está adelantado. Pero hay que ver la línea marcatoria. Vos sabés que para ubicar a la gente por ahí que no está viendo partidos, es más clara que la de jugador de Guaireña, por ejemplo. Mucho más clara, ¿verdad? Porque estamos hablando, sí. Hay posición adelante. Sí, no es gol. Señores, se invalida. 2-2 el partido. 2-2 el partido. Ya tenemos 89 minutos de fútbol. Ingresa a maxdominios.com. Registra tu empresa.com de hace de 39.000 guaraníes por año. maxdominios.com. Salida para Olimpia. Buscándola. Baja muy bien. Tocando. Ojera, pero levantar apoyo. Roque esperan arriba. Roque fue el que tocó de hecho en la última acción. Se pierde el costado de la saque lateral para Guaraní. Envíos seguros con Nuestra Señora de la Asunción y Western Union. Ya probaste el nuevo Pantera Neón. Pantera Neón brilla en la oscuridad. Ponete Pantera Neón y brilla la noche entera. Romaña dejando por mitad del terreno. Morel trabaja la pelota. Primer tiempo para Guaraní, segundo para Olimpia. Por eso el partido está 2-2. Olimpia con 10 hombres fue expulsado Táboro. En el primer tiempo Javier Báez falló un penal. Qué bárbaro, qué locura esta final. Lateral para Guaraní, se va al partido, señores. Vamos a ver cuánto la edición 89, casi 90 ya. Lateral Nuestra Señora para Guaraní. Envíos seguros con Nuestra Señora de la Asunción y Western Union. Tocando la Romaña, sube con todo Báez, pelotazo abierto por izquierda, destapado. Esto es peligroso, atención. El centro que va se desvía. Por el camino se desvía, señores. Tiro libre de esquina para Guaraní. ¿Quién tocó? Ahí está la línea marcatoria porque ahora la televisión está mostrando la reiteración de la posición adelantada de Rolón, Federico. Exactamente, cuando hay 8 minutos de adición. 8 de adición, córner, tiro libre de esquina, centro para Guaraní. Saca el Aguilar con el puño, el rebote, lo va a buscar, atención. Merlini ya se fue, el balón a un costado, es lateral para el legendario. Envíos seguros con Nuestra Señora de la Asunción y Western Union. Merlini se encarga del saque lateral, se equivoca. Torres para cortar, Roque pica, estaba muy lejos de la acción. Guaraní recaptura esa pelota, dejándola sobre mitad del terreno. Traslada la pelota, espera Florentina. Florentina jugándola, se equivoca. Roba, atención, va con todo. Se mete
Brian Ojeda, se cayó Romaña, corta, pelota a un costado, se desvía, no quiere lateral, señora para Guaraní. Envíos seguros con Nuestra Señora de la Asunción y Western Union. Programa tus vacaciones en el All Inclusive del Chat y Golf Club, pagando con tu tarjeta de crédito de Vision Banco. Tenés 15% de ahorro. 91, le quedan 7 al partido, 8 adición, 2-2, sale Guaraní, va ese tras del piso, conexión sobre la punta derecha, va con todo Villalba, no cerró bien Torres, atención, con la mano lleva Villalba, tiro libre para Olimpia. En San Bernardino tenés beneficios exclusivos con todas sus tarjetas de crédito de Vision Banco. Entérate más en www.visionbanco.com/territorio. Vision Banco. Sigue eufóricamente dando indicaciones Gustavo Costas. A Gorosito no se lo ve tan activo como Gustavo Costas. Va a sacar la pelota Aguilar. Romaña que se toma con Roque. Tiro libre de salida para Olimpia. Nueva generación de equipos de Frío Speed, congeladores, freezers, bebederos, todo con 2 años de garantía del compresor Speed, con el respaldo garantizado de la Yuteña Sociedad Anónima. 92. Le quedan 6 al partido. Baja la pelota Roque, Santa Cruz se equivoca. Le entregó a Merlini, va a la contra. Merlini. Gran pelota, señores, al vacío. Carga con todo Guaraní. Espera Ferfer, el centro que va. Está el gol. Fiorentina engancha. Y Rolón salvada del partido. El rebote insiste Guaraní. Centro que va Antolín. Despeja el rebote otra vez para Guaraní. Insiste con todo Merlini. Qué bárbaro, se salvó limpio Merlini. Aguilar saca del ángulo. ¿Qué más se puede esperar en este partido, Federico? Y más dramatismo porque sigue Guaraní entre Rolón y Aguilar. Salvaron a Olimpia. Insiste, atención. Guaraní, pelota abierta. Morel con el pecho. Insiste, va. Guaraní se anima más. Guaraní aprovecha más el hombre de más. Insiste, señores. Centro que va. Rolón vuelve a sacar con golpe de cabeza. El rebote para Guaraní. Insiste con todo el legendario. Va. Pica, ya se le va el balón. Se fue el esférico, señores. No alcanza nadie. Miguel Benítez se esperaba. ¡Qué bárbaro! ¡Qué partidazo, Chun! Sí, más allá del juego, la táctica, emociones no faltaron en una gran final que todavía tiene final abierto. En la última no se confió Fiorentín para pegarle de una, y gran atajada de ese centro que casi termina siendo el gol del campeonato de parte de Alfredo Aguilar. Cambios, Grenda Web, 23 años, ofreciendo el mejor precio. Solicita un asesor al teléfono 061-514-920. Va la pelota sobre mitad del terreno, baja Villalba. Guaraní en ataque con la zurda. Cambia muy bien, atención, se viene Guaraní. Pica por la izquierda, desespera, va al centro. Florentín se mete, el rebote Merlini. Se desvía. Y termina sacando Olimpia. Sale mal otra vez el decano. Increíble. Nicolás Domingo se equivoca. Domingo para mí comete falta. Deja seguir el árbitro del partido. Guaraní con el centro contra el área. Marca Antolín, golpe de cabeza. Guaraní en el rebote. Vamos a ver. Se lleva la pelota. Baez con Florentín. Le roban. ¡Qué bárbaro! Puede ser la contra para Olimpia ahora. Avanza con todo. Vuelve a anticiparse. Muy bien. Atención, corre, pica con todo. Va Ojeda. Y marca sacando como puede Miguel Benítez. Atrás va dejando para Servio. Lácteos La Fortuna te invita a conocer su más variada línea de productos. Búscalos en tu punto de venta más cercano. Lácteos La Fortuna. 95. Centro para Florentín. No alcanza el jugador de Guaraní. Bobadilla se toma de la cabeza. Me da la sensación que se molestaron, que el que estaba atrás creía que llegaba el primero, y el del primero pensaba que no llegaba. Justo el doble 9 de Guaraní, por eso el lamento de Raúl Gualdo. Llegó el verano y a donde vayas, Asismed te acompaña. Te invitamos a que conozcas el Centro Médico Asismed de Sander. Te esperamos. Asismed, sabemos lo que te hace bien. 95. Alfredo Aguilar amonestado por demorarse en la salida, señores. ¿Quiénes son los penaleros en Guaraní? ¿Quiénes son los penaleros en Olimpia?
Por favor, si ya vamos mirando eso, señores comentaristas, va a sacar Aguilar Romaña. Lo sigue, señores. A sol y sombra, Roque Santa Cruz. Romaña con Roque. Gana Romaña, puntea el balón, va saliendo Guaraní. Para el alargue, Pantera retardante, ponete Pantera y disfruta la noche entera. Va el pelotazo, buscando Florentín, se desvía por el camino, insiste otra vez. El tanque Bobadilla va ganando la pelota. Atención, jugada enredada, sale como puede. Domingo espera, Roque Santa Cruz ahora para bajar sobre la mitad de campo, conexión punta derecha. Alejandro Silva, Silva que quiere, pero marca sacando Benítez. Lateral ofensivo para Olimpia. Lateral, Nuestra Señora de la Asunción envió sus seguros. Nuestra Señora de la Asunción y Western Union. 96-2 y se va el partido. 2 minutos y los penales. 2 y los penales. Camino a los penales, Federico. Sí, mirando a Olimpia, los que están todavía de aquella definición con Cerro, Polenta, Alejandro Silva, Iván Torres, son los que se mantienen en el campo de juego. Y en Guaraní los penaleros, a ver quiénes son. Avanza Guaraní, atención. Morel mete pelota sobre la zona derecha, va Merlini. Atención con peligro, carga para Guaraní, Merlini. Merlini del área, levanta el centro. Se desvía por el camino, le va a quedar otra vez. Atención, insiste con todo Barreres. Espera Jesús Fernández. Va al centro contra el área. Bobadilla, Rolón, se desvía y revienta Brian Ojera. Realmente esto es increíble. Qué partido inolvidable, Chun. ¿Cuánto incidió la roja de Otálvaro, no? Porque está muy claro el rol de cada finalista, aguantando Olimpia y más sabiendo que en la tanda de penales puede ser repetición de lo que ocurrió en los 90. Olimpia atajó el suyo, Guaraní no pudo hacer. 97 carga Florentín para Guaraní. ¡Disparo, qué bárbaro! Rasante de zurda, Federico. Emociona hasta el final, quedó en 30 segundos, Federico. Sí, estos minutos de descuento fueron terribles. Guaraní es como que se encendieron el descuento, lo tuvo contra las cuerdas Olimpia, pero parece que no hay knockout y parece que vamos a los penales, donde el hombre que va a sacar desde el arco puede tener una gran influencia. Hablamos de Alfredo Aguilar. Aguilar para sacar. 10 segundos. 10 segundos menos ahora. Final. A los penales. Final. Olimpia 2, Guaraní 2. Johnny. Sí, señor. Gorosito reúne a los futbolistas. Allí congratula a Richard Ortiz por el partido, por ese empate, también con Rolón, mientras camina allí en el campo de juego también con sus futbolistas. Empiezan a trabajar los futbolistas del cuerpo técnico, tanto de Olimpia y también de Guaraní, para ver a los penaleros. Y sí, porque hay que recordar que Olimpia estuvo tan bien aquella vez contra Cerro que no necesitó siquiera recurrir al quinto penal. Aquella vez uno recuerda a Ale Silva, lo de Camacho, Polenta, Tito. Camacho no entró. Aquella vez era Richard el que estaba para el quinto penalero. Aguilar saludándose con ex compañeros. Algo dijo que no le gustó a Cecilio. Uno sabe que Alfredo ha adaptado este rol. Hasta parece que Ascona lo quiere tranquilizar, recordando aquel episodio con Churín. Y ahora Jesús Fernández diciéndole a Servio, sos vos. No vamos a descubrir absolutamente nada cuando decimos que Aguilar es más penalero que Servio. Se vio en la ejecución de los penales en los 90 minutos. Volverá a animarse Báez, porque Báez es el penalero de Guaraní. Y si vuelve a animarse, será el primero. Lo que mencionábamos, si Ale Silva va a cambiar, tuvo de todo este partido final. Reitero, desde lo netamente futbolístico, Guaraní fue muy superior en el primer tiempo. En el segundo tiempo, cuando uno quiere observar, la típica de cancherear Aguilar con Fernández Cedrés, hay que decir que no coincidieron en Guaraní. Por eso viene Cecilio haciendo su show también, Alfredo, porque aquella vez en el clásico le había salido muy bien. Churín pateó muy mal, pero lo concreto es que ya están
En Guaraní, repito, se fue Cecilio. Veremos si se anima Báez y qué otros penaleros puede ofrecer el equipo de Gustavo Costas para esta instancia donde se va a definir nada más y nada menos que el título del torneo Clausura. A ver, voy hasta Johnny, por favor, Johnny González. Sí, señor. A ver, me parece que van a tirarse el arco norte, los penales. Ya se fueron los capitanes tanto Olimpia, también de Guaraní, el Roque por Olimpia y Báez por Guaraní. Johnny. Todo listo, Bruno, para la ejecución de los penales. Un teléfono de uno de los asistentes mostrando con Ascona y Aguilar los penales. A ver, están mostrándole aparentemente estadísticas o un video. Están trabajando ya con Aguilar, Ascona y el asistente de arqueros. Atención esto, Federico. Como en el partido anterior, ¿no? Como en el clásico, casi una postal similar. Ascona, el asistente, mostrándole el teléfono, la tablet. En el mismo arco, encima. ¿Vos Arco sabés que era un norte. celular, Federico? Celular, sí. Un celular. Todos los detalles, ¿no? Tuvo que ampliar inclusive para que vea bien Aguilar. Y ahí sigue Ascona, ¿eh? Ascona le está hablando a Aguilar. Servio por ahora, señores, va. ¿Sobre qué arco se define en la tanda de los penales para el campeón de Clausura? Johnny, por favor. Arco norte se define y el primer penal. Alejandro Silva que saca 3 al arco serbio. Muy bien, primer penal, pita. Vamos, le dice Alfredo Aguilar, señores. Va Servio Alejandro Silva. Primer penal para el conjunto de Olimpia. Alejandro Silva que marcó de hecho en tiempo normal. Uno de los mejores penaleros que tiene Olimpia. Alejandro Silva sonriente. No sé si Servio algo le dijo. Arranca la ruleta rusa para muchos. Arranca, señores, la tanda de los penales. Alejandro Silva va. Servio está. Aguilar sigue recibiendo indicaciones del árbitro ahora. También lo llamó a Servio, indicaciones de Juan Gabriel Benítez. Federico. Por el tema adelantamiento. Está Mercedes Saldívar allí donde debe estar el asistente para marcar. Y sabemos que el VAR ahora ya también participa en esta acción. Qué cosa, ¿no? La otra vez hablamos del tema de un jugador que bate 2 penales en la misma jornada. ¿Será que cambia Silva? Atención, penal para Olimpia, señores. Arrancamos la ronda de los penales. Le va a pegar Alejandro Silva. Ahora sí, toma mucha distancia. Mucha distancia. Sale del área. Sale del área grande Alejandro Silva. No se mueve Servio. Va, ahora autoriza Benítez. Va Silva. Silva. Gol de Olimpia. Federico. ¿Qué categoría? No cambió. Sí, la distancia, no la dirección. Otra vez poste izquierdo, otra vez abajo. Servio casi de rodillas, quedó mirando cómo Olimpia concretó. ¿Qué categoría? Lo hace tan fácil que parece y uno sabe que no lo es. Mucha parsimonia que solamente da la jerarquía y la tranquilidad. Servio arrodillado, no tomó tanta altura y ahora va Báez. Báez, va Báez que falló en tiempo normal, el penal, marcó un gol, va Báez, le pega, gol de Guaraní Báez, cruzado, por eso mencionábamos, pasaron los mejores penaleros de cada equipo, tampoco cambió Báez, muchos hinchas de Guaraní dirán, así eran los 90, fue bastante cerca Alfredo Aguilar. Vamos para el segundo penal. Va Polenta en Olimpia, señores. Va Polenta. Segundo penal para Olimpia, tercero de la tanda. Hasta ahora convirtieron a Alejandro Silva y Báez. Sonríe Servio. Polenta le va a pegar de zurda. Mucha distancia también le pega de zurda. ¡Gol! Polenta, señores. Gol de Olimpia, Federico. Qué bien, le pegó mucho mejor que contra Cerro. Fuerte al poste derecho, a media altura. Otra vez Servio elige el otro lugar. Olimpia se pone arriba. Polenta, Junior. Sí, mejor pateado que contra Popi. Y Servio todavía no la agarra.
Le patearon 3 penales, en ninguno acertó, mientras que Alfredo acertó en las 2 oportunidades. Va Benítez. Va Miguel Benítez, el lateral izquierdo, señores. Benítez, Miguel Benítez. Atención, es zurdo. Le va a entrar con la zurda. Cuarto penal de la tanda, el segundo de Guaraní. Va Benítez. Aguilar. Aguilar atrapa a Federico. San Alfredo, sí, mirando al cielo. Aguilar es el que siempre te tapa un penal. Le tocó a Benítez hacia el poste izquierdo, con el pecho, las manos, para poner a Olimpia con el 2-1. Parcial. 2-1 arriba, señores. Desconsolado. Benítez va a Ferfer para apoyarlo psicológicamente. Va Tito Torres. Atención, tercer penal para Olimpia. El sexto. El quinto de la tanda. Va Tito, el quinto de la tanda. El tercero para Olimpia. Torres de zurda. Serbio. Reclama Torres un adelantamiento. Serbio desvía Federico. Hacia el poste derecho. Hay adelantamiento. Hay adelantamiento, van a decir Aguilar también puede ser, pero este fue más. El de Serbio. Reclamó Torres. Hay que ver qué indican desde arriba, ¿no? Torres, desvía Serbio. Se adelantó Se adelantó. Ahora, el anterior también me dio la sensación que Alfredo lo hizo. Se repite, señores. Adelantamiento de Serbio. Es que la nueva regla marca que solamente un pie puede adelantar a Juan Gabriel Benítez. A ver, qué suspenso, qué pasa ahora. Sobre la raya y un solo pie. Es lo que le está indicando, No se puede mover sobre la raya. Puede solamente adelantar un pie. Va Torres otra vez. Tito en su segunda oportunidad. Tito, no se mueve Serbio. Atención, tercer penal para Olimpia. Tercer penal, Tito le va a pegar. Quinto de la tanda. Hasta ahora Aguilar le tapó a Benítez. Va Tito. ¡Gol de Olimpia! Tito Junior. Cambiaron los dos. Eligieron el lado opuesto. Casi llega Serbio, por eso la bronca a la hora de festejar de Tito Torres, que capitaliza la tajada anterior de Aguilar ante Benítez. Federico. Bien esquinado, bien también Serbio, que toca la pelota, pero la pelota se va por arriba, a media altura para arriba, por eso no puede el argentino. Va Morel. Va Morel, atención señores, comienza a pisotear el césped que está frente al punto penal. Morel, señores, tercer penal para Guaraní. Hasta ahora convirtió solo Báez. Aguilar le tapó a Benítez. Va Morel, sexto de la tanda. El tercero para Guaraní. Va a autorizar el árbitro Morel. Gol de Guaraní, Morel, Federico. Con tranquilidad, mirando al cielo también. Aguilar esta vez acierta. Vuela a la derecha, Morel pone la pelota sobre el poste izquierdo. 3-2 la tanda. Señor Chan. Lo llamativo, Aguilar no acertó el palo. Así de bueno es el guardameta de Olimpia. Por eso después de mucho tiempo hay tranquilidad en Guaraní, que necesitará empatar rápidamente. Serbio al arco Domingo. Nicolás Domingo, que entró en el segundo tiempo, señores. Hay algunos jugadores de Olimpia que no quieren ver la definición. Domingo toma mucha distancia, le pega de derecha. Travesaño y afuera. Travesaño y afuera, se empareja la serie. Domingo falla, Chun. Le pegó con todo, le quiso romper el arco a Serbio, pega en el travesaño, devuelve el balón, casi le pega en el pie izquierdo de Serbio. Lo concreto es que todavía Olimpia está en ventaja y ahora tendrá que anotar para emparejar la serie. Vamos, señores, a ver. Tienen Guaraní. Florentín va, cuarto penal para Guaraní. Florentín Aguilar
al arco. Atención, señores. Florentín, cuarto penal para Guaraní, el octavo de la serie. Florentín está listo, la pega de zurda. En el medio, gol. Gol de Guaraní, Federico. A la vieja usanza, aquellos que decían penal al medio, termina siendo gol, porque el arquero siempre elige un palo. Allí va el primer penal al medio de la definición. Aguilar eligió la izquierda, lo empata Guaraní. Se empata la serie, Junior. Y ahora vienen los quintos, pero ya es un 1 por 1. Y veremos cómo le va a Richard Ortiz, que era el designado como quinto en el clásico. Ortiz, va Richard Ortiz, señores. Richard Ortiz, atención, señores, Richard Ortiz con la zurda, también abandona el área, muy lejos Ortiz, le pega de zurda. ¡Gol! Richard, gol. Señor Chávez. Y Richard coloca el primer match point. Un remate bien esquinado, va bien Servio, pero al ser tan esquinado y tuvo su velocidad inatajable para el golero argentino, si ataja Aguilar o no marca Guaraní, Olimpia será el campeón del torneo clausura. Qué peso se sacó de encima Richard, porque el 1-1 ya es meter en la gloria o el infierno. Hay que ver quién viene por el aborigen. Merlini, señores, va Merlini. Aguilar se tiene confianza, le va a pegar de derecha a Merlini. ¡Gol! ¡Gol de Guaraní Junior! Cuánta categoría de Merlini, como que los penaleros fueron mejorando en Guaraní, como Florentín al medio. Le encontraron la vuelta y ahora a ver quiénes se animan, porque entramos en la serie del 1 por 1. El famoso 1 por 1. Acá es a matar o morir, señores, 1 por 1. Vamos a ver quién va a Olimpia. A ver, Ojeda. Brian Ojeda, que entró en el segundo tiempo, sexto penal para Olimpia. Ojeda le va a pegar. Atención, le pega de derecha. Ojeda, gol de Olimpia, Federico. Qué bien la pega, también hacia el medio. Servio elige el sector derecho. Ojeda, que había ingresado para la parte final del tramo final, levemente hacia donde fue Servio, a la derecha. Vamos a ver quién viene por Guaraní para el matar o morir. Bien Ojeda, La diferencia de Domingo, el que entró en el segundo tiempo sí cumplió y ahora devuelve otro match point. Si Raúl Bobadilla falla, Olimpia será campeón. Bobadilla, si falla, va afuera o ataca Aguilar, Olimpia va a ser campeón del clausura. Bobadilla le va a pegar de derecha, rostro serio, va Bobadilla, travesaño, Olimpia campeón del clausura, Olimpia, qué grande que sos Olimpia, el tricampeón de América, el campeón del mundo, hizo sangre en el defensor de Chaco, va Bobadilla, desencajar y van los jugadores de Olimpia a festejar, jugadores del aborigen, tirados al piso, una proeza, una historia más que escribe Olimpia en sus páginas gloriosas, Gorosito con lágrimas en los ojos, señoras y señores, Olimpia de perder 2-0, de quedar con 10, termina empatando el partido 2-2, ganan penales, y Olimpia va directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores, proeza, histórico lo que hace Olimpia, así es un grande, así es el Olimpia, terrible, desconsolado los jugadores de Guaraní, momento que viven los jugadores de Guaraní, porque en el primer tiempo fueron superiores, en el segundo se agigantó Olimpia, y ahí Aguilar, en lo suyo, en su salsa, trabajando psicológicamente a los jugadores, tapando penales, y Bobadilla desperdicia, Olimpia, campeón del torneo clausura, Olimpia ya tiene otro trofeo más en su vitrina, el trofeo número 45, el embajador, el de más títulos, Olimpia, resuena en todo el país y el mundo. Olimpia.
campeón. Salud al gran Olimpia, al grande de Olimpia, al gran franjero Roque Pollo. Comienza el baile, comienza el festejo. Olimpia campeón del torneo Clausura. Olimpia campeón del torneo Clausura. Federico Arias, Dani Chu en definición y un partidazo, señores, en el defensor del Chaco. Y hay lágrimas en el ganador, hay lágrimas en el derrotado, porque fue una noche increíble. Empezando por Gorosito, que vemos la lágrima, la descarga, Aguilar, Otálvaro, ni hablar la gente de Guaraní, empezando por Raúl Bobadilla. Fue una noche increíble, una final para recordar. Olimpia mostró el orgullo de aquel que fue muchas veces campeón, el orgullo de aquel que, aún siendo tan superado en el primer tiempo, no se resistía a que la historia lo vea de rodillas ante un equipo que jugaba mejor el fútbol. Atacó con todo, se fue con todo, Alcaraz, Otálvaro, apoyando permanentemente a los atacantes, enderezó el partido, se quedó con un hombre menos, aguantó esos minutos de descuento que fueron 8 o 9 para el infarto, donde hasta faltaban las fuerzas para rechazar la pelota del área, donde Guaraní se convenció que lo podía ganar y después los penales le dieron esta chance, esta oportunidad, eso que siempre da el fútbol como la vida, la revancha para muchos, el primer grito para otros, y Olimpia es campeona porque no perdió algo que es esencial en el fútbol, el amor propio, el orgullo de aquel que se acostumbró a ganar y que nunca quiere perder, aún siendo superado por un rival como la Aborigen en aquel primer tiempo. 5-4 gana Olimpia en penales, campeón del torneo Clausura. Llora Cecilio Domínguez, la otra cara de la moneda. Olimpia campeón del Clausura Junior. Qué imágenes nos entrega esta finalísima. Porque sí, hay llanto de ambos lados. La tristeza de un equipo que estuvo muy cerca de ganar y la alegría y la descarga de la tensión por lo que fue el año de un equipo que reaccionó cuando muchos ya lo dejaban de lado. Este Olimpia que en el duelo directo eliminó a Cerro, luego mostró su poder ofensivo ante Sol en la complementaria. Y después, en este partido, donde hubo de todo, pero existe un arquero que es el que explica por qué Olimpia fue campeón de este torneo Clausura. Alfredo Aguilar, tremenda performance, la figura no solamente de este encuentro, sino del torneo, que hizo emocionar hasta el propio Gorosito para que Olimpia pueda asegurar un 2021 mejor. Expreso decano, con rumbo a la meta del triunfo final, forjando su historia con grandes victorias que cubren de gloria su franja triunfal. Al ver que peligra el once aguerrido, exclama su hinchada con gran emoción: adelante Olimpia, Olimpia querido, siempre combativo y siempre campeón. En la voz de Marquito de Bris, señores, retumba en el país y en el mundo. Olimpia, campeón del torneo Clausura 2020. Cielo premiando lo que entre tu obra quizás, tres churras a Olimpia y a sus dirigentes y a los bravos leones del gran capitán. Roque Santa Cruz una vez más campeón con Olimpia, señores. Título 45 para Olimpia. Rubén Darío, ya vamos hasta John Olimpia, campeón de Clausura. Sí,
señor, Olimpia clasifica a la fase de grupos de la Copa Libertadores de América. Asegura $3 millones. Por su parte, Libertad arrancará la Libertadores desde la fase 2 y Guaraní lo va a hacer como lo hizo este año 2020 desde la fase 1. Llanto los jugadores de Guaraní, tremenda impotencia. Los de Olimpia muestran los 5 dedos. Título 45, habla Alfredo Aguilar, el arquero Olimpia campeona. La verdad que fue un duro partido donde se nos expulsó. Sergio casi terminó el partido, pero igual se hizo un gran sacrificio. Bueno, los muchachos dejaron todo, eso es lo que... Yo creo que una final, eso es lo que hay que hacer, dejar el alma, como se dice. Primeramente quiero agradecerle a Dios, a mi señora, a mis hijos, dedicado para ellos, y a mis compañeros, ¿verdad? Obviamente, yo creo que sin ellos no vamos a lograr nada, así que, obviamente, muy feliz y nada. Esto es gracias al sacrificio. ¿Estabas muy confiado en la definición de penales, Alfredo? Confiado no, pero yo me tenía... como el... Mira, Cores. Acá... 5. Acá está... Dani, vení también y acá están los 3 arqueros y una palabra para Alfredo. Uno solo. Así que, primeramente, agradecerle a este. Nuevamente, hoy mostró que es el mejor arquero del fútbol paraguayo, sin duda, por lejos. Y el trabajo que día a día hace, la humildad, lo hace más grande todavía. Agradecerle y la verdad que aprendió algo de mí. Gracias por el lado. A ver, Dani, no, gracias, Dani. Que te quiero mucho, realmente. Dani, Alfredo, juntos hicieron una gran amistad, porque yo siempre los veía, eran compañeros, cuando Alfredo era titular, vos lo apoyabas, eras un titular más también ahí en la banca, Dani. No, así como dijo Alfredo, estamos los 3, pero al quien le toca jugar siempre estamos apoyando. Por eso, cuando yo lo veo tapar, es como si fuera que yo estoy tapando ahí, me llena de satisfacción verle día a día creciendo. Y la verdad que muy contento por nuevamente conseguir un título con Olimpia y despedir de esta manera. Alfredo atajó penales, Dani, pero vos le dijiste algo, ¿verdad? No, yo le dije que tenía que hacer su parte porque llegamos acá a esta instancia y dejamos todo en su mano. Sabía que iba a tapar 1-2 y nuevamente hoy fue figura y fundamental para que Olimpia pueda conseguir un título importante. Bueno, es la mejor despedida, Dani. Sí, eso sí, la mejor despedida. Gracias. Bueno, ya dijo todo el famoso Vaca Pernó. Y nada, yo creo que ya hizo todo, así que nada más ahora nos queda festejar. Y también, me iba a referir al tema del año, el tema del virus, todo eso, quilombo, así que... Un año muy especial, Alfredo, para vos también, por la pandemia, vinieron tus hijos, también eso fue una felicidad también. Para el mundo, así que ¿qué vamos a hacer? La ley de la vida, el de la vida sabe lo que va a pasar. Hay que dejar más de él, así que nada, a seguir. Y más que nunca ahora a cuidarnos porque hay gente, gallos. Bueno, muchas gracias. A disfrutar. Muchas gracias. Saludos. Así pasaba el héroe de la jornada del torneo. Por eso mencionábamos la importancia de los especialistas. Porque los penales forman parte del juego y en ese menester, desde la tranquilidad de Alex Silva de patear 2 penales en un mismo encuentro, y después también quedará para la anécdota, porque termina siendo Raúl Boadilla el que alguna gente había pedido también sanción, termina fallando el definitivo. Una final que quedará en la historia, no solamente por el contexto de la pandemia, sino por lo que significó. Realmente un partido que tuvo de todo y ese sabor a hazaña que tiene para Olimpia, lo que logró, y verlo entonces dando los números de lo que significa este título número 45 para el Club Olimpia. Es así, Dani. Olimpia clasificado a la fase de grupos de la Copa Libertadores, título número 45 en la historia de la entidad franjeada con estos números: 14 partidos jugados, 6 victorias, 4 empates, 4 derrotas, 27 goles a favor, 21 goles en contra, 22 puntos de 42. Ha tenido al goleador del campeonato,
Jorge el Pollo Recalde finaliza con 9 tantos. Y en el segundo lugar de la tabla de goleadores aparece otro futbolista de Olimpia, Roque Santa Cruz, con 7 tantos. Habla Diego Polenta. No quiero olvidar de nada, de todo lo pasado. Así que nada, terminar el año así, la verdad que me pone muy contento. Muchas gracias, darle las gracias a la familia que siempre tuve, a mi señora, a mis hijos, que es la que están en las buenas y en las no malas. Y esta alegría es para ellos, para mis 5 hijos y mi señora, que es la que está siempre. Así que nada, una alegría muy grande. ¿De dónde sacaron tanta fuerza para reponerse de ese duro golpe de Diego? Porque fueron 2-0 en contra ese primer tiempo. Y nada, somos Olimpia. Cada uno de mis compañeros sabe dónde está jugando. A veces a las cosas, a veces no. Pero nada, hay que jugar con la historia también de un club gigante como es este.